A veces, los lugares más rotos guardan los secretos más hermosos. Martin Reyes se paró bajo la lluvia, contemplando lo que 50 centavos le habían comprado. Un hotel en ruinas que parecía sacado de una historia de fantasmas. Sus dos hijos se acurrucaron junto a él, su aliento formando pequeñas nubes en el aire de la montaña. Todos en la subasta de ejecución hipotecaria se habían reído cuando levantó la mano. ¿Quién querría un edificio sin techo, sin electricidad y con la reputación de estar maldito? Pero Martin no estaba comprando bienes raíces. Estaba comprando esperanza. 3 meses después de perder su trabajo de construcción y enfrentarse al desalojo, esta cáscara podrida de hotel era la última oportunidad de su familia para permanecer unida. Lo que él no sabía era que, debajo del papel pintado despegado y las tablas del suelo rotas, yacía un secreto que cambiaría todo lo que creía saber sobre la desaparición de su difunta esposa. Pero, ¿cómo podría un hotel olvidado guardar la clave de un misterio de 15 años? Antes de que volvamos a la historia, cuéntanos desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana he guardado algo extra especial para ti. El arrugado aviso de ejecución hipotecaria en el bolsillo de la chaqueta de Martin pesaba más que las llaves del destartalado hotel, que ahora colgaban de sus dedos curtidos. Sacó la gastada fotografía familiar que había vivido en su billetera durante 15 años. La brillante sonrisa de Elena le devolvía la mirada, sus brazos envueltos alrededor de sus hijos, mucho más jóvenes. Sofía apenas tenía 2 años entonces. Carlos apenas caminaba. Ahora, Sofía, de 12 años, estaba a su lado con la expresión seria que había llevado desde la desaparición de su madre, mientras Carlos, de 8 años, pateaba la grava suelta, todavía lo suficientemente joven como para encontrar aventura en sus circunstancias. «Papá, parece una casa embrujada de las películas», dijo Carlos, con su voz transmitiendo una mezcla de emoción e incertidumbre. El chico había heredado el don de su madre para encontrar maravillas en lugares inesperados, incluso cuando su mundo se había puesto patas arriba. Sofía se ajustó la mochila, la que contenía todo lo que poseía, y estudió el edificio con la mirada analítica que le recordaba tanto a Elena. «Los cimientos son buenos», dijo, usando una frase que le había oído decir a él innumerables veces en los sitios de construcción. «La base parece sólida, y mira qué gruesas son esas paredes. Este lugar fue construido para durar». A Martin se le hizo un nudo en la garganta. A los 12 años, su hija no debería tener que ser práctica sobre su situación de vida. No debería tener que evaluar la integridad estructural para determinar si tenían un hogar viable. Pero Sofía había crecido más rápido de lo que cualquier niño debería, convirtiéndose en el ancla emocional de la familia después de que Elena desapareciera durante lo que se suponía que era una misión humanitaria de rutina a Centroamérica. El Mountain View Inn, así se llamaba el letrero descolorido, se encontraba en 3 acres de tierra cubierta de maleza a 20 minutos de las afueras del pequeño pueblo de Cedar Falls, Colorado. Desde la carretera, parecía algo que pertenecía a una película de terror. 4 pisos de madera desgastada y piedra agrietada con hiedra trepando por las paredes como dedos nudos. La mayoría de las ventanas de los pisos superiores estaban tapiadas, y el porche envolvente se hundía bajo el peso del abandono. Pero Martin vio lo que Sofía veía. Buenos cimientos, sólida artesanía de una época en la que los edificios estaban destinados a resistir por generaciones. Lo había comprado por 50 centavos en la subasta de ejecución hipotecaria del condado esa mañana. El único postor lo suficientemente tonto como para hacerse cargo de una propiedad sin electricidad, sin agua corriente, y con lo que los lugareños susurraban, que era una maldición que había ahuyentado a todos los dueños durante los últimos 30 años. El subastador apenas había podido contener su diversión cuando Martin levantó la mano. «A la una por 50 centavos», había llamado el hombre, escaneando a la multitud de inversores serios y promotores inmobiliarios. «¿Alguien más quiere pujar por esta hermosa propiedad para reformar?» La risa que siguió había quemado los oídos de Martin, pero se había mantenido firme. 50 centavos era todo lo que le quedaba después de 3 meses de desempleo, y era suficiente. La verdad era que Martin Reyes había sido una vez uno de los carpinteros de acabado más solicitados de Colorado. Sus manos podían sacar belleza de la madera más terca, y su reputación por resolver problemas estructurales imposibles
Había mantenido su teléfono sonando durante 20 años. Pero cuando la recesión golpeó y el trabajo de construcción se secó, su pequeño negocio no pudo sobrevivir. Las facturas médicas de la larga búsqueda de Elena, los investigadores privados, los gastos de viaje, las tarifas burocráticas, se habían comido sus ahorros hace años. Elena. Incluso ahora, 15 años después de que ella le diera un beso de despedida en el aeropuerto internacional de Denver, Martin podía sentir el peso fantasma de su anillo de bodas, que había vendido hace 2 meses para mantener las luces encendidas en su apartamento. Ella había estado trabajando con Children's Hope International, documentando campos de refugiados y coordinando envíos de ayuda. Su última llamada telefónica había llegado desde Guatemala. Su voz se quebraba por una mala conexión mientras le hablaba de niños separados de sus familias, sobre una pista que estaba siguiendo que podría ayudar a reunir a docenas de niños con sus padres. Creo que encontré algo importante, Martin, había dicho, y él podía escuchar la emoción en su voz a pesar de la estática. Hay un patrón aquí, algo que se remonta a décadas. No puedo explicártelo por teléfono, pero cuando llegue a casa, la línea se había cortado. 3 días después, su coche de alquiler fue encontrado abandonado en una carretera de montaña, su equipaje todavía en el maletero, su pasaporte desaparecido. La investigación oficial duró 6 meses antes de ser cerrada discretamente por falta de pruebas. Las autoridades locales sugirieron que podría haber sido víctima de un crimen al azar, su cuerpo perdido en el denso terreno de la selva. Pero Martin nunca lo había creído. Elena era demasiado cuidadosa, demasiado inteligente, demasiado decidida como para simplemente desaparecer. Papá. Carlos le tiró de la chaqueta. ¿De verdad vamos a vivir aquí? Martin se arrodilló al nivel de su hijo, notando cómo las zapatillas del chico se estaban gastando en la punta. Necesitarían zapatos nuevos antes de que comenzara la escuela, pero ese era un problema para otro día. ¿Qué piensas, mijo? ¿Crees que podemos convertir este lugar en un hogar? La cara de Carlos se iluminó con la resiliencia de la infancia. Puedo tener la habitación de la torre, la que tiene el techo puntiagudo. Sofía puso los ojos en blanco con la exasperación practicada de una hermana mayor. Ese es probablemente el lugar donde el techo gotea más. Necesitamos ser prácticos. Ser prácticos no significa que no podamos soñar un poco, dijo Martin, levantándose y poniendo sus brazos alrededor de ambos niños. Vamos, entremos a ver qué hemos comprado. La puerta principal colgaba torcida de sus bisagras, la madera hinchada por años de clima de montaña. Martin tuvo que poner su hombro para abrirla, y cuando finalmente cedió, el sonido resonó a través de lo que una vez debió ser un vestíbulo impresionante. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de los huecos en las ventanas tapiadas, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños espíritus. El vestíbulo se extendía a lo largo de 2 pisos con una gran escalera curvada a lo largo de la pared del fondo. La barandilla era de caoba tallada, deslustrada pero intacta, y los pisos de madera, aunque deformados y manchados, mostraban la calidad de la artesanía que ya no existía. Una enorme chimenea de piedra dominaba una pared, su hogar ennegrecido por décadas de uso. ¡Guau!, exhaló Sofía, su fachada práctica desvaneciéndose por un momento. Debió haber sido hermoso una vez. Detrás del mostrador de la recepción, Martin encontró un polvoriento registro de huéspedes. Su encuadernación de cuero agrietada por la edad. La última entrada tenía una fecha de hace 30 años. Sir George y Sr. Davidson, fin de semana de aniversario. Alguien había dibujado un corazón junto a la firma, un pequeño detalle que le hizo sentir una opresión en el pecho a Martin por una emoción inesperada. «Mira esto», llamó Carlos desde el otro lado de la habitación. Había encontrado una colección de fotografías antiguas colgando torcidas en la pared, imágenes en blanco y negro del hotel en su apogeo, familias posando en el porche delantero, niños jugando en lo que debieron ser jardines formales, parejas bailando en lo que parecía un salón de baile. El Mountain View Inn, establecido en 1923, leyó Sofía de una placa de bronce cerca de las fotografías. Propiedad familiar y operado por más de 50 años, proporcionando descanso y confort a los viajeros que buscan la curativa belleza de las montañas de Colorado. Curativa belleza. A Martin le gustó esa frase. Tal vez eso era lo que necesitaban.
No solo refugio, sino curación. Un lugar donde los bordes afilados de su dolor finalmente pudieran comenzar a suavizarse. Mientras exploraban la planta baja, el ojo de carpintero de Martin catalogó el trabajo que tenían por delante. La plomería tendría que ser completamente reemplazada y tendrían que averiguar cómo restablecer la electricidad. La cocina era un desastre de electrodomésticos rotos y daños por agua, pero los cimientos eran sólidos. Accesorios de hierro fundido que podían restaurarse, gabinetes de madera maciza que solo necesitaban un nuevo acabado. «Papá, hay algo extraño en este lugar», dijo Sofía mientras subían la escalera principal para explorar las habitaciones de huéspedes. Su voz llevaba una nota de inquietud que hizo que Martin se detuviera. «¿Extraño? ¿Cómo? No lo sé. Es como si...» Se detuvo en el rellano mirando a su alrededor. Es como si estuviera esperando algo. Como si hubiera estado vacío pero no abandonado. Si eso tiene sentido. Martin sabía exactamente a qué se refería. A pesar de 3 décadas de abandono, el hotel se sentía expectante en lugar de muerto, como si hubiera estado conteniendo pacientemente el aliento, esperando que la familia adecuada entrara por sus puertas y lo devolviera a la vida. La habitación 312 en el tercer piso se convertiría en el dormitorio de Martin, decidió. Miraba hacia el este, hacia las montañas donde Elena había desaparecido, y algo en la vista a través de la ventana agrietada se sentía como una promesa. Aquí es donde comenzaría cada día, mirando hacia el horizonte donde su esposa se había desvanecido y donde terminaría cada noche, todavía creyendo que algún día podría entender lo que le había sucedido. A medida que el sol comenzó a ponerse detrás de los picos, pintando el vestíbulo en tonos dorados y ámbar, Martin se acercó a sus hijos. Tenían sacos de dormir y una estufa de campamento, suficiente comida para unos días, y, lo más importante, tenían esperanza. Mañana traería el arduo trabajo de hacer que este lugar fuera habitable. Pero esta noche, por primera vez en meses, tenían un hogar que realmente les pertenecía. ¿Estás seguro de esto, papá?, preguntó Sofía, su voz pequeña en la oscuridad que se acumulaba. Martin miró a su alrededor. El vestíbulo con la elegancia cubierta de polvo y la promesa escondida bajo años de abandono. Algo en este lugar lo llamaba. El mismo instinto que lo había guiado a través de 20 años de trabajo de construcción. El mismo sentimiento que lo había llevado a Elena en una cafetería de Denver hace tantos años. Estoy seguro, mija. A veces las mejores cosas de la vida son las que nadie más quiere. Afuera, el viento se levantó, silbando a través de los huecos en las paredes desgastadas del viejo edificio. Pero adentro, envuelta en sacos de dormir en el suelo del vestíbulo, la familia Reyes durmió profundamente por primera vez en meses. Todavía no sabían que su compra de 50 centavos cambiaría todo lo que creían saber sobre la familia, sobre la historia y sobre la mujer que habían amado y perdido. 3 días después de su nueva vida en el Mountain View Inn, Carlos hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Martin había estado en el sótano lidiando con tuberías corroídas y tratando de averiguar cómo restaurar el agua al edificio, cuando escuchó el grito emocionado de su hijo desde la oficina principal detrás del mostrador de la recepción. «Papá, Sofía, vengan rápido, encontré algo». Martin dejó caer su llave inglesa y subió apresuradamente, encontrando a Carlos de rodillas detrás del viejo mostrador de registro, su pequeña figura medio desaparecida en lo que parecía ser un gabinete empotrado. Sofía estaba cerca, sosteniendo una linterna y con la expresión escéptica que había perfeccionado en los últimos años. «Carlos, te estás ensuciando», le regañó. «Papá dijo que no deberíamos andar husmeando en lugares que podrían ser inseguros. Pero mira». Carlos se arrastró hacia atrás fuera del gabinete, agarrando algo en sus manos manchadas de tierra. El panel trasero estaba suelto, y cuando lo empujé, se movió. Hay un espacio entero allí atrás. En su palma yacía un manojo de viejas llaves maestras, cada una diferente de las demás, unidas en una cinta descolorida. El metal estaba deslustrado pero sólido, y cada llave llevaba una pequeña etiqueta de papel con un número de habitación escrito en una caligrafía cuidadosa. 201, 215, 312, 407. Martin tomó las llaves, sintiendo su sorprendente peso. Estas no son las cerraduras de producción masiva que encontrarías en un hotel moderno. Cada llave fue elaborada individualmente, con patrones de dientes únicos y mangos decorativos.
Estas deben ser las llaves originales de las habitaciones, dijo, examinándolas más de cerca. La mayoría de los hoteles viejos usaban llaves maestras como estas antes de las cerraduras electrónicas. ¿Podemos probarlas?, preguntó Carlos, rebotando sobre las puntas de los pies con emoción. ¿Podemos ver qué hay en las habitaciones? Sofía se acercó, su curiosidad superando su cautela. Algunas de esas habitaciones están en pisos que ni siquiera hemos explorado todavía. Y papá, mira, señaló una de las llaves. Habitación 312. Esa es tu habitación. Martin había estado durmiendo en la habitación 312 durante 3 noches, pero nunca la había registrado adecuadamente. Había estado demasiado exhausto por el trabajo del día para hacer algo más que desenrollar su saco de dormir y colapsar. Ahora, mirando la llave ornamentada que coincidía con el número de su habitación, sintió una punzada de anticipación mezclada con inquietud. Subieron juntos al tercer piso, sus pasos resonando en el pasillo vacío. La habitación 312 estaba al final del pasillo, su puerta ligeramente entreabierta, justo como Martin la había dejado esa mañana. Pero cuando insertó la llave maestra y la giró, escuchó algo inesperado. Un suave clic desde algún lugar dentro de la habitación, como si la llave hubiera activado un mecanismo secundario. ¿Oíste eso?, preguntó Sofía, acercándose a su padre. Martin abrió la puerta y notó de inmediato lo que se le había escapado en su agotamiento. Una sección del piso de madera cerca de la ventana que no coincidía del todo con el resto del entarimado. Las tablas eran de la misma edad y tipo, pero habían sido retiradas y reemplazadas en algún momento. El patrón de clavos era ligeramente diferente. Usando la linterna que Sofía le entregó, Martin se arrodilló y examinó las tablas del suelo con más cuidado. Cuando presionó una tabla en particular, cedió ligeramente y pudo ver una pequeña brecha alrededor de una sección rectangular de unos 2 pies por 3 pies. «Es un compartimento oculto», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Carlos, pásame esa palanca de mi caja de herramientas». Trabajando cuidadosamente para evitar dañar la madera histórica, Martin levantó la sección suelta del piso. Debajo yacía una caja fuerte de metal del tamaño de una caja de zapatos, envuelta en un paño engrasado que la había protegido de la humedad y la descomposición. ¿Deberíamos abrirla?, preguntó Sofía, pero ya se estaba acercando, su naturaleza práctica luchando con su curiosidad. La caja fuerte no estaba cerrada, solo con un pestillo. Cuando Martin levantó la tapa, el olor a papel viejo y cuero se desprendió junto con otra cosa, un tenue aroma floral que hizo que su corazón se saltara un latido. Olía al perfume de Elena. Dentro de la caja yacía una colección de objetos que no tenían sentido inmediato. Varios registros de huéspedes del hotel de diferentes periodos de tiempo, una pila de cartas atadas con una cuerda, recortes de periódicos amarillentos por la edad, y en el fondo, un diario de cuero con propiedad de E. Reyes, escrito en la portada con la inconfundible letra de Elena. Las manos de Martin temblaron mientras levantaba el diario. El diario de Elena, escondido bajo las tablas del piso de la habitación 312, en un hotel que había comprado por 50 centavos 3 días antes. La coincidencia era imposible, pero allí estaba, sólido y real en sus manos. «Papá», la voz de Sofía parecía venir de muy lejos. «Papá, ¿qué es?». Abrió el diario en la primera página donde Elena había escrito una fecha. Hace 15 años, solo una semana antes de que se fuera a Guatemala. La entrada era breve pero electrizante. «El patrón es más grande de lo que pensaba. El Mountain View Inn está conectado con las desapariciones, pero no de la manera en que nadie espera. Los niños han sido salvados aquí, no perdidos. Alguien llamado El Gorrión ha estado operando una red de rescate durante décadas, y los registros oficiales han sido deliberadamente suprimidos. Necesito ir allí para ver qué sigue oculto». Martin se hundió en la polvorienta silla junto a la ventana, con el diario agarrado a su pecho. Elena había estado aquí. Ella había sabido de este lugar, lo había investigado, había escondido este diario en su habitación. La habitación que ahora era su habitación. La habitación que de alguna manera ella sabía que él encontraría. «Papá, me estás asustando», dijo Carlos, subiendo al brazo de la silla y apoyándose en su padre. «¿Qué dice?». «Tu mamá estuvo aquí», dijo Martín, con la voz ahogada por la emoción. Antes de desaparecer, ella estaba investigando este hotel. Sabía algo al respecto, algo importante.
Sofía recogió uno de los recortes de periódico de la caja fuerte. El titular decía: Hotel local cierra después de un misterioso incendio. La fecha era de hace 30 años, justo alrededor del momento en que el registro de huéspedes se había detenido. Papá, mira esto. Y este otro. Grupo de Defensa de los Niños exige una investigación sobre los archivos de refugiados desaparecidos. Todos son sobre niños desaparecidos y encubrimientos. Martin hojeó más entradas del diario de Elena, su corazón latiendo con cada revelación. Ella había rastreado un patrón de niños refugiados que supuestamente habían muerto o desaparecido durante los esfuerzos de reasentamiento, pero que en realidad habían sido colocados en secreto en hogares seguros. El Mountain View Inn había sido una de las casas de seguridad, parte de una red subterránea que salvaba a los niños de los fracasos burocráticos y las situaciones peligrosas. Alguien llamado El Gorrión estaba dirigiendo la operación, leyó Martin en voz alta de las notas de Elena. Los registros oficiales fueron alterados para ocultar las ubicaciones reales de los niños, haciendo que pareciera que habían muerto o desaparecido. Pero en realidad estaban siendo protegidos. Se les daban nuevas identidades. Se les colocaba con familias que podían mantenerlos a salvo de las fuerzas que los habían amenazado originalmente. Como un superhéroe secreto, dijo Carlos, con los ojos muy abiertos por la maravilla. Pero si estaba ayudando a los niños, ¿por qué mantenerlo en secreto? Preguntó Sofía, su mente lógica trabajando a través de las implicaciones. Martin continuó leyendo las cuidadosas notas de Elena. Porque algunos de los niños estaban siendo escondidos de sus propios gobiernos, de funcionarios que podrían haberlos enviado de regreso a situaciones peligrosas, y porque algunas personas muy poderosas estaban ganando dinero del sistema oficial, personas que no querrían que su corrupción fuera expuesta. La última entrada en el diario de Elena tenía la fecha del día antes de que se fuera a Guatemala. Encontré pruebas de que el Gorrión todavía está operando, todavía salvando niños. Pero hay personas que harán cualquier cosa para mantener este secreto enterrado. Tengo que ser cuidadosa. Si me sucede algo, he escondido todo lo que Martin necesitará para continuar el trabajo. Él es la única persona en la que confío completamente. Martin cerró el diario, su mente dando vueltas. Elena no había desaparecido en una misión humanitaria al azar. Ella había estado investigando una conspiración que se remontaba a décadas, y alguien la había silenciado también, para protegerla. Ahora, 15 años después, él estaba sentado en la misma habitación donde ella había escondido la evidencia, sosteniendo la prueba de que su muerte no había sido un accidente. Papá, la voz de Sofía era pequeña e incierta. Si mamá estaba investigando a gente mala y le sucedió algo, ¿nosotros también estamos en peligro? Antes de que Martin pudiera responder, escucharon el sonido de la grava crujiendo en la entrada de abajo. A través de la ventana agrietada, pudo ver un SUV negro deteniéndose en la entrada del hotel. Dos hombres con trajes caros se bajaron, luciendo claramente fuera de lugar en la naturaleza de la montaña. «Rápido», dijo Martin, recogiendo el contenido de la caja fuerte. «Ayúdenme a guardar todo de nuevo. Necesitamos esconder esto hasta que pueda averiguar qué hacer». Pero incluso mientras trabajaban para ocultar su descubrimiento, Martin supo que sus vidas acababan de cambiar para siempre. El diario de Elena no solo había revelado la verdad sobre su desaparición, los había convertido en los nuevos guardianes de un secreto que las personas poderosas matarían para proteger. Afuera, las puertas del coche se cerraron de golpe, y Martin escuchó voces que se acercaban a la entrada principal. Los visitantes habían llegado. Los hombres de traje no se molestaron en llamar. Martin escuchó el crujido de la puerta principal al abrirse mientras él reemplazaba rápidamente las tablas del piso en la habitación 312, el diario de Elena, ahora guardado de forma segura en su caja fuerte. A través de la ventana, vio que un tercer hombre salía del sub, mayor, con el pelo plateado, con el tipo de confianza que viene con el dinero serio. «Hola», llamó una voz desde el vestíbulo de abajo. «Señor Reyes, creo que tenemos un asunto que discutir». Martin hizo una seña a los niños para que se mantuvieran en silencio y se deslizó hacia el pasillo. Desde lo alto de la gran escalera, pudo ver a los tres visitantes parados en su vestíbulo, como si fueran los dueños del lugar. El hombre de pelo plateado llevaba un abrigo a medida que probablemente costaba más de lo que Martin ganaba en un mes cuando tenía un trabajo estable. «Soy Martin Reyes», llamó desde arriba,
sin moverse de su posición ventajosa en la cima de las escaleras. Esta es una propiedad privada y ustedes están entrando sin permiso. El hombre mayor sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Mis disculpas por la intrusión. Soy Harrison Blake, de Blake Development Corporation. Tal vez haya oído hablar de nosotros. Martin, de hecho, había oído hablar de Blake Development. Eran los que compraban la mitad del condado, convirtiendo granjas familiares en complejos turísticos de lujo y expulsando a los lugareños que no podían pagar los crecientes impuestos sobre la propiedad. Descendió las escaleras lentamente, manteniendo su expresión neutral. Señor Blake, ¿qué lo trae a mi hotel? ¿Su hotel? Blake se rió entre dientes, mirando las paredes manchadas de agua y las ventanas tapiadas. Sí, me enteré de su notable compra. 50 centavos por 3 acres y un edificio. Toda una ganga. Vale exactamente lo que pagué por él, dijo Martin, llegando al pie de las escaleras. Tal vez menos, considerando el trabajo que hay por delante. Oh, creo que está siendo modesto. Esta propiedad tiene potencial. Por eso estoy aquí para hacerle una oferta que le parecerá muy generosa. Blake hizo un gesto a uno de sus compañeros, que sacó un maletín de cuero. $100,000 en efectivo por la escritura. Podría irse hoy con suficiente dinero para empezar de nuevo en cualquier lugar que le gustaría. La oferta golpeó a Martin como un golpe físico. $100,000 era más dinero del que nunca había visto a la vez. Resolvería todos los problemas financieros que enfrentaba su familia. Les daría una oportunidad real de reconstruir sus vidas. Pero algo en la avidez de Blake hizo sonar las alarmas. Esa es una oferta generosa, dijo Martin con cuidado. Pero acabamos de mudarnos. No estoy listo para vender. La sonrisa de Blake parpadeó. Señor Reyes, déjeme ser franco. Este edificio es un pozo de dinero, sin electricidad, sin plomería, daños estructurales en todas partes. Tiene 2 hijos pequeños en los que pensar. ¿Es realmente este el ambiente en el que quiere criarlos? Por el rabillo del ojo, Martin vio a Sofía aparecer en lo alto de las escaleras, su rostro con la expresión terca que había heredado de Elena. Detrás de ella, Carlos se asomó por la barandilla, sus ojos muy abiertos por la curiosidad. «Mis hijos están bien», dijo Martin, su voz endureciéndose. «Y el edificio tiene buenos cimientos. Con tiempo y trabajo, será un hermoso hogar. El tiempo y el trabajo requieren dinero, señor Reyes. Dinero que no tiene». El tono de Blake se mantuvo agradable. Pero había acero debajo. «He investigado. Lleva 3 meses de atraso en el alquiler de su dirección anterior. Ha incumplido sus préstamos comerciales y se enfrenta a procedimientos de desalojo. Esta oferta podría resolver todo eso». La mención casual de su situación financiera le dio un escalofrío a Martin. Blake lo había investigado. Nuevos detalles sobre su vida personal que no eran de dominio público. Esto no era una oportunidad de negocio al azar. Esto era algo más específico. «Gracias por la oferta, pero no gracias», dijo Martin con firmeza. «La propiedad no está en venta». Blake lo estudió por un largo momento. Luego asintió a sus compañeros. «Muy bien, pero señor Reyes, debo mencionar que esta propiedad tiene una historia bastante problemática. Los dueños anteriores han enfrentado dificultades, problemas de seguros, problemas de permisos, desafíos legales inesperados. A veces estos viejos edificios vienen con más equipaje de lo que la gente espera». La amenaza fue entregada con la misma sonrisa agradable, pero Martin la escuchó claramente. Blake no solo estaba haciendo una oferta, estaba haciendo una advertencia. «Aprecio su preocupación», dijo Martin, moviéndose hacia la puerta principal en una clara señal de despedida. «Pero planeamos quedarnos». Después de que los hombres se fueron, la grava crujiendo bajo sus neumáticos mientras se alejaban, Martin reunió a sus hijos en el vestíbulo. Sofía había encontrado un trozo de papel metido debajo de una piedra suelta cerca de la chimenea. Un dibujo de un niño en lápiz de color que mostraba el hotel con flechas que apuntaban a varias ubicaciones y las palabras «lugares secretos» escritas por una mano joven. «Papá, ¿quién era ese hombre?», preguntó Carlos, todavía agarrando el dibujo que habían descubierto. «Alguien que quiere comprar nuestro hotel», dijo Martin, arrodillándose para examinar el mapa del niño más de cerca. El dibujo mostraba habitaciones y pasillos que ni siquiera había explorado todavía con marcas de X que indicaban puntos ocultos en todo el edificio. «Pero no queremos venderlo, ¿verdad?», dijo Sofía, su voz con una nota de incertidumbre.
Incluso por todo ese dinero, Martin miró alrededor de su vestíbulo decrépito, las manchas de agua y las ventanas tapiadas y la enorme cantidad de trabajo por delante. $100,000 les comprarían una pequeña casa en el pueblo. Tal vez incluso les quedaría algo para que él reiniciara su negocio. Sería la opción práctica y responsable. Pero el diario de Elena estaba escondido arriba, lleno de secretos que la habían matado. La aparición inesperada de Blake, solo horas después de que lo descubrieran, no podía ser una coincidencia. Alguien quería esta propiedad lo suficientemente mal como para matar por ella, lo que significaba que había algo aquí que valía la pena proteger. No, dijo finalmente, no vamos a vender. Esta es nuestra casa ahora. Esa tarde, mientras los niños exploraban los pisos superiores del hotel usando el mapa secreto como guía, Martin caminó por los límites de la propiedad, tratando de entender qué hacía que este lugar fuera tan valioso. El hotel se encontraba en una elevación, con vistas a un valle que se extendía hacia las montañas donde Elena había desaparecido. Estaba lo suficientemente aislado para la privacidad, pero lo suficientemente cerca del pueblo para los suministros. Perfecto para esconder a personas que necesitaban desaparecer. Detrás del hotel encontró los restos de jardines formales, ahora cubiertos de plantas nativas y flores silvestres. Un camino de piedra conducía a través de lo que una vez habían sido céspedes, cuidados a un pequeño edificio anexo que podría haber sido la cabaña de un cuidador. Las ventanas estaban intactas y cuando se asomó, pudo ver que había sido habitado más recientemente que el hotel principal. ¡Papá!, llamó la voz de Sofía desde algún lugar sobre él. Levantó la vista para verla colgando de una ventana del cuarto piso, sonriendo de emoción. Carlos encontró algo increíble. Ven a ver. Los encontró en lo que claramente había sido la suite más fina del hotel. Una habitación de esquina con ventanas que daban tanto a las montañas como al valle. Carlos estaba parado en lo que parecía ser una pared sólida, pero Martin pudo ver ahora que en realidad era una puerta inteligentemente oculta. Mira esto. Carlos empujó contra una sección de los paneles de madera y se balanceó hacia adentro sobre bisagras ocultas, revelando una estrecha escalera que conducía a la habitación de la torre del hotel. No es solo un pasaje secreto, dijo Sofía, su cara enrojecida por el descubrimiento. Es como si todo el hotel estuviera diseñado con espacios ocultos. Mira este mapa. Hay habitaciones secretas en todo el edificio. El dibujo del niño había sido notablemente preciso. Mientras exploraban usando el mapa como su guía, encontraron compartimentos ocultos detrás de las estanterías, paneles ocultos que se abrían a pasarelas estrechas entre las paredes e incluso un sistema de montacargas que podía mover personas y suministros entre pisos sin ser visto desde los pasillos principales. Es como si el hotel hubiera sido diseñado para esconder a personas, dijo Martin, pensando en el diario de Elena y las historias sobre niños refugiados que se refugiaban en secreto aquí. Papá, ¿crees que somos los buenos o los malos en esta historia?, preguntó Carlos mientras subían las estrechas escaleras a la habitación de la torre. La pregunta detuvo a Martin en seco. En los cuentos de hadas, siempre estaba claro quiénes usaban los sombreros blancos y quiénes usaban los sombreros negros, pero la vida real era más complicada. Blake les había ofrecido suficiente dinero para resolver todos sus problemas, y todo lo que tenían que hacer era alejarse de un edificio que podría ser realmente peligroso. Pero Elena había muerto tratando de proteger los secretos escondidos en este lugar. Si Martin le vendía a Blake ahora, su sacrificio no significaría nada. Somos los que nos quedamos para descubrir la verdad, dijo finalmente, incluso cuando da miedo. La habitación de la torre en la cima del hotel le quitó el aliento. Las ventanas en los 4 lados proporcionaban una vista panorámica de todo el valle, y el espacio se sentía como el nido de cuervos de un barco encaramado en lo alto de la naturaleza de la montaña. Pero lo que hizo que el corazón de Martin se acelerara fue lo que encontraron tallado en las vigas de madera. Docenas de nombres y fechas grabados a mano, algunos que se remontaban a décadas. María Santos, 1967, leyó Sofía en voz alta de una de las vigas. James Chen, 1943. Anna Kowalski, 1955. Miró a su padre con los ojos muy abiertos. Papá, estos no son solo nombres, son como un memorial. Martin estudió las tallas más de cerca. Junto a cada nombre había un pequeño símbolo, a veces un pájaro en vuelo, a veces una simple cruz, a veces solo iniciales.
Pero había un patrón en ellos, un mensaje codificado que alguien se había tomado un gran cuidado en preservar. El gorrión, susurró, pasando los dedos sobre una talla cerca de la ventana. Estos son los niños que fueron salvados. A medida que el sol comenzó a ponerse, pintando la habitación de la torre en tonos de oro y ámbar, Martin tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Mañana comenzaría el verdadero trabajo de restauración, no solo del edificio, sino de la verdad que Elena había muerto tratando de proteger. Blake podía quedarse con su dinero. La familia Reyes había encontrado algo que valía mucho más que $100,000. Habían encontrado su propósito. Las páginas del diario codificadas habían mantenido a Martin despierto la mayor parte de la noche. La cuidadosa caligrafía de Elena llenaba docenas de hojas rotas escondidas por todo el hotel, cada una documentando otra pieza del rompecabezas. Algunas estaban metidas detrás de papel pintado suelto, otras encajadas en huecos en los marcos de las ventanas, y algunas habían sido selladas en frascos de vidrio, enterrados en el jardín cubierto de maleza. Por la mañana, Martin había montado un espacio de trabajo improvisado en el vestíbulo, esparciendo los hallazgos de Elena por el polvoriento mostrador de la recepción, como piezas de un vasto rompecabezas. Sofía demostró ser sorprendentemente hábil para reconocer patrones en las entradas codificadas, mientras que Carlos tenía una habilidad asombrosa para detectar las sutiles marcas que Elena había dejado para indicar dónde se ocultaban pistas adicionales. «Mira esta, papá», dijo Sofía, sosteniendo una página cubierta de lo que parecía ser galimatías. «Si lees cada tercera palabra, tiene sentido. Niños reubicados de forma segura, sistema de túneles subterráneo, operación de rescate activa, continúa». Mamá estaba siendo muy cuidadosa para no escribir nada obvio. Martin sintió una oleada de orgullo mezclado con desamor. Incluso en peligro, Elena había estado pensando como la periodista de investigación que había sido entrenada para hacer antes de cambiarse al trabajo humanitario. Ella había escondido evidencia por todo el hotel de una manera que sería inútil para los buscadores casuales, pero clara para alguien que conociera sus métodos. Las piezas estaban formando una imagen inquietante. El Mountain View Inn había operado como una estación de paso para una red subterránea que rescataba a niños refugiados de fracasos burocráticos y tráfico descarado. Los registros oficiales habían sido falsificados para mostrar a los niños como fallecidos o perdidos, mientras que en realidad se les daban nuevas identidades y se les colocaba con familias protectoras. Pero si esto estaba ayudando a los niños, ¿por qué tenía que ser secreto?, preguntó Carlos, levantando la vista de los lápices de colores que estaba usando para trazar los mapas codificados de Elena. «Porque algunas personas muy malas estaban ganando dinero del sistema oficial», explicó Martin, pensando en las veladas amenazas de Blake el día anterior. Gente que no querría que sus crímenes fueran expuestos. El sonido de un coche en la entrada interrumpió su trabajo. A través de las ventanas del vestíbulo, Martin vio que se acercaba una vieja camioneta Toyota. Definitivamente no era Blake regresando con más presión. Una anciana asiática se bajó, moviéndose con la cuidadosa dignidad de alguien que se había ganado el respeto a través de décadas de fuerza tranquila. «Señora Chen», dijo Sofía, reconociendo a su visitante del pueblo. «Ella dirige la sociedad histórica». Martin había conocido a la señora Chen brevemente en la tienda de comestibles, donde había sido una de las pocas lugareñas en hablar amablemente sobre su compra del hotel. La mayoría de la gente se había reído o le había advertido sobre la reputación maldita de la propiedad, pero la señora Chen simplemente había dicho: «Ese lugar tiene historias que contar. Tal vez sea hora de que alguien escuche». Ella llamó cortésmente a la puerta principal, esperando el permiso para entrar, a pesar de que estaba de par en par. Martin apreció la cortesía. Se sintió como respeto en lugar de la invasión casual que Blake había organizado el día anterior. «Señor Reyes, espero que no le importe que me pase por aquí. Traje algunas cosas que pensé que podría encontrar interesantes». Llevaba una caja de cartón que colocó cuidadosamente en el mostrador de la recepción, mirando las páginas codificadas que Martin había esparcido allí. Su expresión se mantuvo neutral, pero él captó un destello de reconocimiento en sus ojos. «Por favor, pase. ¿Puedo ofrecerle un poco de café? Es café de campamento, pero está caliente. Sería encantador». La señora se acomodó en una de las polvorientas sillas del vestíbulo con el aire de alguien que regresa a un lugar familiar.
Veo que ha estado investigando la historia del hotel. Elena, mi esposa, estaba investigando este lugar antes de desaparecer, dijo Martin, probando si se podía confiar en la señora Chen con la verdad. Encontramos algunas de sus notas. La señora Chen se quedó en silencio por un largo momento, estudiándolo con ojos agudos que no se perdieron nada. Finalmente, abrió su caja de cartón y sacó una pila de fotografías en blanco y negro. Tal vez estas ayuden a proporcionar contexto. Las fotografías mostraban el Mountain View Inn durante lo que parecían ser sus años de funcionamiento, pero estas no eran las fotos de vacaciones familiares felices que habían encontrado en la pared del vestíbulo. Estas imágenes mostraban algo diferente. Grupos de niños de varias edades y etnias, a menudo con adultos que claramente no eran sus padres, a veces con maletas y documentos de viaje. De 1943 a 1975, dijo la señora Chen en voz baja. Oficialmente el hotel funcionaba como un resort de montaña. No oficialmente, servía para un propósito completamente diferente. ¿Usted sabe lo del gorrión?, dijo Martin. No fue una pregunta. La compostura de la señora Chen parpadeó y por un momento se veía mucho más joven y vulnerable. Fui uno de los niños que trajeron aquí, dijo finalmente. En 1943, cuando tenía 7 años, mis padres habían sido internados y nuestra familia separada. Los registros oficiales muestran que morí de neumonía en el campamento, pero en realidad fui sacada de contrabando y traída aquí. Sofía y Carlos habían detenido su trabajo para escuchar, sintiendo la importancia de las palabras de la señora Chen. Martin sintió que su comprensión de la historia del hotel se volvía más nítida. El gorrión me dio un nuevo nombre, nuevos papeles y finalmente me colocó con una familia en California que me crió como si fuera su propia hija. No supe la verdad sobre mis orígenes hasta que fui adulta, y para entonces el gorrión había desaparecido. Regresé a Cedar Falls hace 30 años con la esperanza de encontrar respuestas. ¿Y las encontró?, preguntó Martin. Algunas. Aprendí que la red salvó a cientos de niños durante 3 décadas. Refugiados judíos durante la guerra, niños nativos americanos que eran retirados a la fuerza de sus familias, niños centroamericanos cuyos padres habían sido asesinados por fuerzas gubernamentales. Pero también aprendí que personas poderosas se habían beneficiado del sistema oficial y harían cualquier cosa para mantener la verdad enterrada. La señora Chen metió la mano en su caja de nuevo y sacó una carpeta de manila gruesa con documentos. Su esposa no fue la primera persona en investigar este lugar. A lo largo de los años, varios periodistas y activistas han intentado exponer lo que sucedió aquí. La mayoría se rindió cuando se enfrentaron a amenazas legales y sabotaje profesional, pero unos pocos, como Elena, siguieron excavando. Martin abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había recortes de periódicos sobre muertes y desapariciones misteriosas, siempre involucrando a personas que habían estado haciendo preguntas sobre niños refugiados y encubrimientos del gobierno. El caso de Elena estaba entre ellos, junto con el de un investigador privado que murió en un accidente automovilístico y una trabajadora social que se había suicidado después de enfrentarse a la desgracia profesional. Alguien todavía está protegiendo este secreto, dijo la señora Chen. Alguien con suficiente poder para destruir vidas y encubrir sus huellas. Su esposa se acercó demasiado a la verdad. Blake, dijo Martin, pensando en el conocimiento casual del promotor sobre sus finanzas personales y las amenazas implícitas. Él está conectado a esto de alguna manera. El abuelo de Harrison Blake fue el comisionado del condado durante los años de funcionamiento del hotel, confirmó la señora Chen. Él era oficialmente responsable del reasentamiento de refugiados en esta región, pero en realidad estaba desviando fondos y vendiendo niños a operaciones de mano de obra. La red del gorrión estaba afectando sus ganancias. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Blake no estaba tratando de comprar el hotel para desarrollarlo. Estaba tratando de destruir la evidencia de los crímenes de su familia. Elena se había acercado lo suficiente a la verdad como para amenazar su imperio, así que la habían eliminado. Señora Chen, dijo Sofía, su voz joven inusualmente seria. ¿Estamos nosotros también en peligro? La anciana miró a los niños con compasión y honestidad. Sí, querida, lo están, pero también están en una posición para terminar lo que su madre comenzó, si son lo suficientemente valientes. Antes de que Martin pudiera responder, escucharon el sonido de cristales rotos desde algún lugar de arriba,
Hizo una seña a todos para que se mantuvieran en silencio y subió la escalera principal, su corazón latiendo con fuerza. En el tercer piso descubrió que alguien había arrojado una roca a través de la ventana de la habitación 312, su habitación, donde el diario de Elena estaba escondido. Adherido a la roca había un simple mensaje escrito en letras grandes. Última advertencia: vende o enfrenta las consecuencias. Cuando Martin regresó al vestíbulo, la señora Chen estaba ayudando a los niños a empacar cuidadosamente las páginas codificadas de Elena. Su rostro era sombrío pero decidido. El secreto ha estado enterrado durante 40 años, dijo. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz cuando es el momento adecuado. Su familia ha heredado más que solo un edificio, señor Reyes. Han heredado una responsabilidad. Como para subrayar su punto, Carlos sostuvo una de las páginas codificadas de Elena que había estado trabajando para decodificar. Papá, creo que descifré esta. Dice, la evidencia está en la base. Busca el nido del gorrión donde el sol se pone por última vez. Martin miró hacia la pared oeste del vestíbulo donde la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Elena les había dejado un mapa del tesoro y alguien estaba dispuesto a matar para evitar que lo siguieran. El juego había comenzado en serio. El nido del gorrión estaba literalmente tallado en la base de piedra de la pared oeste del hotel, disfrazado de mampostería decorativa, pero claramente visible una vez que sabías qué buscar. Martin lo encontró justo cuando el sol se estaba poniendo. Un pequeño nicho tallado que había sido sellado con mortero y pintado para que coincidiera con la mampostería circundante. Trabajando a la luz de una lámpara, cinceló cuidadosamente décadas de ocultamiento, mientras Sofía y Carlos vigilaban desde las ventanas superiores. La señora Chen se había ido a casa con la promesa de regresar a la mañana siguiente con documentos históricos adicionales, pero no sin antes sacarle una promesa solemne de que Martin se pondría en contacto con ella de inmediato si Blake o sus hombres regresaban. Dentro del nicho oculto, envuelto en un lienzo engrasado que lo había protegido de la humedad y la descomposición, Martin encontró lo que Elena había muerto tratando de proteger. Una cartera de cuero que contenía la documentación original de las operaciones del gorrión. Nombres, fechas, fotografías y lo más perjudicial de todo, copias de correspondencia oficial del gobierno que mostraban que funcionarios de alto rango habían sabido del tráfico de niños y habían participado activamente en su encubrimiento. La cartera también contenía algo que hizo que las manos de Martin temblaran. Una carta dirigida a él personalmente, escrita con la cuidadosa letra de Elena y con la fecha del día antes de que se fuera a Guatemala. Mi queridísimo Martin, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, entonces algo me ha sucedido y has encontrado el camino al lugar donde nuestra historia realmente comienza. El Mountain View Inn no solo está conectado con mi investigación, es donde mi vida fue salvada cuando era una niña. Martin tuvo que sentarse en los fríos escalones de piedra para continuar leyendo. Elena nunca le había dicho que había sido una refugiada. Nunca había mencionado haber sido separada de su familia cuando era niña. Pero mientras leía su carta, las piezas de su vida juntos, que nunca habían tenido del todo sentido, de repente encajaron. Su feroz dedicación al trabajo humanitario, su reticencia a hablar sobre su infancia, su capacidad para conectar con niños traumatizados de maneras que iban más allá de la formación profesional. Fui traída al Mountain View Inn en 1975 cuando tenía 6 años. Continuaba la carta de Elena. Mis padres habían sido asesinados en El Salvador, y yo era parte de un grupo de niños que estaba siendo traficado para trabajar en operaciones agrícolas en California. La red del gorrión nos interceptó y nos trajo aquí, donde pasé 3 meses recuperándome del trauma y aprendiendo inglés antes de ser colocada con la familia que me crió como si fuera su propia hija. Elena había sido una de las últimas niñas salvadas por el gorrión antes de que la red fuera expuesta y cerrada. La familia que la adoptó le había dado una nueva identidad, completa con registros de nacimiento falsificados y una historia de tapadera que la convirtió de una refugiada salvadoreña en la chica nacida en Colorado de la que Martin se había enamorado en esa cafetería de Denver. He pasado mi vida adulta tratando de encontrar al gorrión para agradecerle por salvar no solo mi vida, sino mi alma, continuaba la carta.
Mi trabajo humanitario siempre ha sido mi forma de retribuir el regalo que me dieron. Pero en mi investigación, descubrí que la exposición de la red no fue accidental. Fue traicionada por personas que se estaban beneficiando de las operaciones de tráfico. El resto de la carta detallaba la investigación de Elena sobre el encubrimiento, incluido su descubrimiento de que varias familias prominentes de Colorado habían construido sus fortunas con dinero robado de los programas de asistencia a refugiados. La familia Blake había estado en el centro de todo, había escrito Elena, usando sus conexiones políticas para desviar fondos federales mientras vendían niños a contratistas de mano de obra. El abuelo de Harrison Blake no solo era cómplice, había escrito Elena, era el autor intelectual, y la generación actual ha pasado 40 años asegurándose de que la verdad permanezca enterrada. Pero encontré pruebas de que el gorrión todavía está vivo, todavía operando, todavía salvando niños. Si me sucede algo, sigue las pistas que he dejado. Encuentra al gorrión. Termina lo que empezamos. La carta terminaba con una simple línea que le rompió el corazón a Martin. Tú y los niños son mi todo. Si no regreso a casa, debes saber que morí tratando de hacer que el mundo sea más seguro para familias como la nuestra. Martin dobló la carta cuidadosamente y subió de nuevo al vestíbulo donde Sofía y Carlos lo esperaban con expresiones que eran demasiado serias para niños de sus edades. Les mostró la carta, leyéndola en voz alta a la luz de una lámpara, viendo sus caras mientras se enteraban de que su madre una vez había sido una niña refugiada asustada en este mismo edificio. Entonces mamá fue salvada aquí, al igual que todos esos otros niños, dijo Sofía, su voz pensativa. Y ahora vivimos en el lugar que le salvó la vida. Es como si el hotel nos llamara, añadió Carlos. La mente de niño encontró magia en los patrones que conectaban a su familia con este lugar a lo largo de décadas. Martin no estaba seguro de la magia, pero no podía negar la importancia de las coincidencias que los habían traído aquí. La investigación de Elena, su desesperación financiera, la compra en la subasta de 50 centavos, todo parecía orquestado por fuerzas más allá de su comprensión. A la mañana siguiente llegaron visitantes que demostraron que los temores de Elena habían sido justificados. Martin estaba en el sótano tratando de restaurar la presión del agua al edificio cuando escuchó coches que llegaban afuera. A través de una ventana sucia, vio 3 vehículos del departamento del sheriff y lo que parecía ser un funcionario del departamento de construcción del condado. Para cuando llegó al vestíbulo, los funcionarios ya estaban adentro, liderados por un ayudante que parecía incómodo con su tarea. Detrás de él estaba Harrison Blake, con la expresión satisfecha de un hombre que estaba acostumbrado a salirse con la suya a través de canales oficiales. «Señor Reyes», dijo el ayudante, consultando un portapapeles. «Soy el ayudante Morrison. Hemos recibido quejas sobre las condiciones de vida en este edificio. Necesito realizar una inspección de seguridad». «¿Qué tipo de quejas?», preguntó Martin, aunque sospechaba que ya lo sabía. Blake se adelantó con una carpeta llena de documentos de aspecto no oficial. «Como miembro preocupado de la comunidad, me sentí obligado a informar que se está albergando a niños en una estructura sin sistemas eléctricos, plomería o calefacción adecuados. El condado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de los niños». El inspector de edificios, un hombre delgado que no dejaba de limpiarse las manos en los pantalones, como si tocar cualquier cosa en el hotel lo contaminara, comenzó a documentar las violaciones en un formulario preimpreso. Sin electricidad, sin agua corriente, daños estructurales en el techo, posible asbesto en el aislamiento, moho negro en varias habitaciones. «Me temo que voy a tener que colocar una etiqueta roja en este edificio», dijo el inspector, sacando un aviso oficial. «Es inhabitable en su estado actual. Tendrá que desocupar de inmediato y completar una renovación completa antes de que alguien pueda vivir aquí legalmente». «¿Cuánto tiempo tardaría eso?», preguntó Martin, aunque ya sabía que la respuesta sería financieramente imposible. «Con los permisos e inspecciones adecuados, probablemente de 8 a 12 meses, asumiendo que pueda pagar el trabajo. Estamos hablando de una revisión eléctrica y de plomería completa, reparaciones estructurales, remediación ambiental. Fácilmente 200,000, tal vez más». La sonrisa de Blake se ensanchó. «Por supuesto, si está interesado en vender, mi oferta sigue en pie. Podría comprar la propiedad tal como está y encargarme yo mismo de todos los costos de renovación».
Le ahorraría el gasto y la molestia de lidiar con todas estas violaciones de código. Martin miró alrededor del vestíbulo donde sus hijos habían estado explorando felizmente solo horas antes, ahora viéndolo a través de los ojos del inspector, un edificio condenado que representaba peligros genuinos para su familia. Pero también vio la carta de Elena en el bolsillo de su chaqueta y la evidencia escondida en toda la estructura que podría exponer décadas de crímenes. Encontraremos otro lugar para quedarnos mientras hacemos las reparaciones, dijo Martin finalmente. La propiedad no está en venta. La agradable fachada de Blake se desvaneció por un momento, revelando algo frío y calculador debajo. Señor Reyes, debe entender que las propiedades con tantas violaciones a menudo se enfrentan a un escrutinio adicional, inspecciones ambientales, estudios arqueológicos, reevaluaciones de impuestos. Los costos pueden multiplicarse rápidamente. La amenaza era clara. Si Martin no vendía voluntariamente, Blake usaría todas las armas burocráticas disponibles para obligarlo a irse. Pero había algo más en la urgencia de Blake que le dio esperanza a Martin. El hombre estaba asustado. Después de 40 años de mantener los secretos de su familia enterrados, Blake se enfrentaba a la posibilidad de la exposición, y sus tácticas cada vez más desesperadas sugerían que se le estaba acabando el tiempo. Aprecio su preocupación, dijo Martin, pero nos quedamos. Después de que los funcionarios se fueron, Martin reunió a sus hijos para una reunión familiar en el comedor del hotel, donde las polvorientas lámparas de araña proyectaban una luz fracturada sobre sus serios rostros. Les explicó la situación honestamente. Tendrían que mudarse al pueblo temporalmente mientras él averiguaba cómo financiar las renovaciones, pero no abandonarían el hotel ni la verdad que Elena había muerto para proteger. Papá, dijo Sofía, su voz con el peso de alguien mucho mayor que 12 años. ¿Qué pasa si no podemos permitirnos arreglar todo? ¿Qué pasa si Blake encuentra una manera de quedarse con el hotel de todos modos? Era una pregunta justa y Martin no tenía una buena respuesta. Sus ahorros eran inexistentes, su crédito estaba destruido, y los costos de renovación estaban mucho más allá de cualquier cosa que pudiera financiar razonablemente. Pero la carta de Elena había mencionado algo que le dio un hilo de esperanza. El gorrión todavía estaba vivo, todavía operando. Tal vez había aliados en esta lucha que aún no había descubierto. Esa tarde, mientras los niños empacaban sus pocas pertenencias para una estancia temporal en la pensión de las Rachen, Martin hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Escondido detrás de un ladrillo suelto en la chimenea del comedor, encontró un sobre de Manila que contenía una sola hoja de papel con una dirección en Denver y las palabras contacto de emergencia T. Pinning, escritas con la letra de Elena. Las iniciales no significaban nada para Martin, pero Elena había considerado a esta persona lo suficientemente importante como para esconder su información de contacto en la estructura del hotel. Si el gorrión todavía estaba vivo, todavía salvando niños, entonces tal vez T-Pine era la clave para encontrarlos. Mientras se preparaban para dejar el hotel para lo que podría ser la última vez, Carlos hizo un último descubrimiento que resultaría crucial en los días venideros. Mientras buscaba en su lugar de escondite favorito en la habitación de la torre, encontró un libro mayor encuadernado en cuero escondido debajo de una tabla suelta. Esta vez no era el diario de Elena, sino algo mucho más antiguo. El libro mayor contenía registros detallados de las operaciones del gorrión, escritos con una caligrafía cuidadosa que abarcaba décadas. Nombres de niños salvados, familias que proporcionaron refugio, funcionarios que fueron sobornados o amenazados para que miraran hacia otro lado. Pero lo más importante, contenía mapas que mostraban la red completa de casas de seguridad y rutas de transporte que habían operado en todo el oeste de Estados Unidos. «Papá, mira esto», dijo Sofía, estudiando uno de los mapas con una linterna. El Mountain View Inn no era solo una casa de seguridad, era la sede, el centro central de toda la operación. Martin estudió el libro mayor con más cuidado, su comprensión de la importancia del hotel profundizándose con cada página. Elena no solo se había topado con una conspiración local, había descubierto el centro neurálgico de una operación de rescate que había salvado a miles de niños durante 30 años. No es de extrañar que Blake estuviera desesperado por destruir la evidencia. Mientras cerraban la puerta principal del hotel,
Caminaban hacia la camioneta de la señora Chen. Martin le hizo una promesa silenciosa a la memoria de Elena. Encontraría a T-Pine, descubriría la verdad sobre el gorrión y se aseguraría de que los niños que habían sido salvados aquí finalmente tuvieran sus historias contadas. El hotel se quedó vacío detrás de ellos, sus ventanas oscuras, sus secretos temporalmente a salvo. Pero Martin sabía que esto era solo el comienzo. Blake intensificaría sus ataques, y la verdadera batalla por la verdad estaba a punto de comenzar. Con el libro mayor del gorrión guardado de forma segura en su chaqueta, Martin subió a la camioneta de la señora Chen y comenzó a planear su próximo movimiento. Denver estaba a 4 horas en coche, y T-Pine, quienquiera que fuera, representaba la mejor esperanza de encontrar aliados en una lucha que estaba lejos de terminar. Las notas de investigación de Elena estaban escritas con su propia caligrafía, pero encontrarlas escondidas en la habitación 312 se sintió como recibir un mensaje desde más allá de la tumba. Martin las descubrió 3 semanas después, cuando regresó solo al hotel, supuestamente para comenzar a planear el trabajo de renovación, pero en realidad para buscar más pistas sobre T-Pine y las operaciones actuales del gorrión. Las notas estaban metidas dentro de una sección ahuecada del alféizar de la ventana de madera de la habitación, protegidas por una capa de cera que había preservado la cuidadosa documentación de Elena de su investigación final. Mientras Martin leía con una linterna en el edificio condenado, se dio cuenta de que su esposa había estado mucho más cerca de exponer la conspiración de lo que él había entendido inicialmente. Las conexiones de la familia Blake son más profundas de lo esperado, había escrito Elena en su caligrafía precisa. El abuelo de Harrison Blake, el comisionado William Blake, no solo estaba desviando fondos de refugiados, estaba vendiendo activamente a niños a contratistas de mano de obra en todo el oeste de Estados Unidos. Los registros federales muestran pagos por un total de más de 2 millones entre 1943 y 1975, ajustados por inflación, con un valor de casi 15 millones hoy. Las notas detallaban una red de corrupción que llegaba desde funcionarios locales hasta agencias federales, con la familia Blake en su centro. Pero Elena también había encontrado pruebas de que la conspiración seguía activa. Todavía se beneficiaba del tráfico de personas bajo la apariencia de proyectos de desarrollo legítimos. Blake Development Corporation ha recibido contratos para 3 importantes instalaciones de reasentamiento de refugiados en la última década. Continuaban las notas de Elena. Capacidad oficial, 500 niños en total. Población documentada real, 127 niños. Pregunta: ¿dónde están los otros 373 niños que se suponía que debían estar en estas instalaciones? Martin se sintió enfermo al absorber las implicaciones. Blake no solo estaba tratando de encubrir crímenes históricos, estaba continuando el trabajo de su abuelo, utilizando proyectos de desarrollo modernos para esconder operaciones de tráfico en curso. Elena se había acercado demasiado a la exposición de crímenes actuales, lo que explicaba por qué su asesinato había sido hecho para parecer un accidente en lugar de una simple desaparición. La última entrada en las notas de Elena tenía la fecha del día antes de que se fuera a Guatemala. T-Pine confirmó: el gorrión sigue activo, todavía salva a niños de las operaciones de Blake. Reunión concertada para la próxima semana. Si me sucede algo, Martin sabe dónde encontrar la evidencia. El hotel guarda todo lo necesario para destruirlos. T-Pine no solo había sido un contacto, había sido la fuente de Elena, alguien dentro de la operación de rescate actual que le estaba proporcionando información sobre las actividades de Blake. El viaje de Elena a Guatemala no había sido sobre campamentos de refugiados. Había sido una tapadera para una reunión secreta con el gorrión. Martin fotografió cuidadosamente las notas de Elena con su teléfono antes de devolverlas a su escondite. Mientras se preparaba para dejar el hotel, escuchó el sonido de vehículos que se acercaban. No eran los coches oficiales del gobierno de principios de semana, sino algo más siniestro. A través de las ventanas del vestíbulo, vio 3 SUV negros que rodeaban el edificio. Sus ocupantes se movían con precisión militar. Estos no eran inspectores de edificios o ayudantes del sheriff, eran la seguridad privada de Blake, y no estaban aquí para entregar documentos legales. Martin se deslizó por la puerta de servicio trasera del hotel,
usando los pasajes ocultos que Sofía y Carlos habían mapeado para evitar a los hombres que ahora estaban buscando el edificio principal. Desde la seguridad del jardín cubierto de maleza, los vio revisar sistemáticamente cada habitación, claramente buscando algo específico, probablemente la evidencia que Elena había escondido en toda la estructura. Esperó en el frío aire de la montaña hasta que los buscadores se rindieron y se alejaron. Luego se dirigió con cuidado de regreso a la pensión de la señora Chen, donde se alojaban sus hijos. La anciana le miró la cara y comprendió de inmediato que la situación se había intensificado. Estaban buscando la evidencia de Elena, dijo Martin, aceptando la taza de té que la señora Chen le dio. Buscadores profesionales, no matones locales. Blake se está desesperando, respondió la señora Chen, lo que significa que te estás acercando a algo que no puede permitirse perder. Durante la cena, la señora Chen compartió más de su propia historia y su búsqueda de décadas de respuestas sobre el gorrión. Ella había logrado rastrear a varios otros sobrevivientes de la red de rescate, ahora adultos esparcidos por todo el país, pero ninguno de ellos había podido identificar al misterioso benefactor que les había salvado la vida. El gorrión fue increíblemente cuidadoso en mantener el anonimato, explicó la señora Chen. Incluso los adultos que dirigían las casas de seguridad nunca supieron su verdadera identidad. Recibían instrucciones a través de mensajes codificados y pagos a través de cuentas imposibles de rastrear. Pero Elena los encontró, dijo Martin, o al menos hizo contacto con alguien que sabía cómo llegar a ellos. T-Pine, dijo Sofía, levantando la vista de la tarea en la que estaba tratando de concentrarse a pesar de las extraordinarias circunstancias que rodeaban sus vidas. Papá, ¿qué tal si intentamos encontrar a esta persona nosotros mismos? Martin había estado pensando lo mismo. La dirección de Denver que Elena había escondido era su única pista, y esperar a que Blake intensificara sus ataques parecía una estrategia perdedora. Pero llevar a sus hijos a lo que claramente era una situación peligrosa se sentía irresponsable. Podría ir solo, dijo. Señora Chen, ¿podría usted? No, interrumpió Sofía con una feroz determinación que había heredado de Elena. Somos una familia. Mamá murió tratando de proteger a niños como nosotros, como la señora Chen. Si vamos a terminar su trabajo, lo haremos juntos. Carlos asintió solemnemente, su rostro de 8 años con una seriedad inusual. Además, ahora conocemos el hotel mejor que nadie. Podríamos encontrar pistas que tú pasarías por alto. La señora Chen miró a los niños con aprobación. Tienen razón, Martin, y ya están en peligro, lo reconozcas o no. Blake sabe que tienes la evidencia de Elena, y no se detendrá hasta que la obtenga o elimine la amenaza que representas. Esa noche, mientras Martin yacía despierto en la habitación de invitados de la señora Chen, pensó en la situación imposible en la que Elena los había dejado. Ella había muerto tratando de exponer una conspiración que se remontaba a décadas y que seguía dañando a los niños en la actualidad. La evidencia que había escondido podría destruir la operación de Blake y traer justicia para cientos de víctimas, pero usarla pondría a sus propios hijos en peligro de muerte. Pero la carta de Elena había sido clara acerca de sus expectativas. Ella había confiado en él para terminar lo que ella había comenzado, para asegurarse de que la verdad finalmente saliera a la luz. Y había criado a Sofía y a Carlos para que entendieran que algunas cosas valían la pena luchar por ellas, incluso cuando la lucha era peligrosa. La decisión, cuando llegó, se sintió inevitable. Irían a Denver, encontrarían a T-Pine e intentarían hacer contacto con el gorrión. Elena había comenzado esta investigación para salvar a los niños que no podían salvarse a sí mismos, y su familia la llevaría hasta el final. Afuera de la pensión de la señora Chen, el viento de la montaña llevaba el olor a nieve de los altos picos, donde Elena había desaparecido hace 15 años. Pero por primera vez desde su muerte, Martin sintió que se estaba moviendo hacia las respuestas en lugar de alejarse de ellas. El gorrión todavía estaba allí, todavía salvando niños, todavía luchando las mismas batallas por las que Elena había muerto. Mañana la familia Reyes se uniría a esa lucha, llevando las notas de investigación de Elena y el libro mayor del gorrión hacia lo que esperaban que fuera el final de 40 años de silencio. Blake había cometido un error crucial en su desesperación por encubrir los crímenes de su familia. Había subestimado el poder del amor de un padre y la determinación de una familia para honrar la memoria de la mujer que había dado su vida para proteger a los inocentes.
El mensaje final de Elena los esperaba en el lugar más improbable. Escondido dentro del viejo sistema telefónico del hotel en la habitación 312, Martin encontró el dispositivo de grabación 3 semanas después de que se vieron obligados a evacuar, durante lo que se suponía que era su visita final para recoger sus pertenencias restantes antes de que llegara el equipo de demolición de Blake. El dispositivo era pequeño, no más grande que una baraja de cartas, conectado al teléfono de disco de la habitación de una manera que habría sido invisible para cualquiera que no lo buscara específicamente. Había estado esperando allí durante 15 años, protegido por el aislamiento del hotel y el cuidadoso ocultamiento de Elena, programado para activarse solo cuando alguien ingresara la secuencia específica que ella había codificado en sus notas ocultas. Cuando Martin reprodujo la grabación en su teléfono, escuchando la voz de Elena por primera vez desde su muerte, tuvo que sentarse en la cama cubierta de polvo para mantenerse firme. Pero lo que dijo en esos 3 minutos de testimonio, cuidadosamente grabado, destrozó todo lo que pensaba que sabía sobre su desaparición y la identidad del gorrión. «Mi querido Martin», dijo la voz de Elena, ligeramente distorsionada por el viejo equipo de grabación, pero inconfundiblemente la de ella. «Si estás escuchando esto, entonces has seguido mi rastro hasta la verdad que no pude decirte mientras estaba viva. No solo estoy investigando al gorrión, yo soy el gorrión». Las manos de Martin temblaron mientras sostenía el teléfono. Las palabras imposibles de Elena inundándolo como una fuerza física. Su esposa, la trabajadora de ayuda humanitaria de la que se había enamorado en una cafetería de Denver, había sido la legendaria salvadora que había salvado a cientos de niños durante décadas de operaciones secretas. «Sé que esto es difícil de entender», continuaba la grabación de Elena, «pero la niña que fue salvada en el Mountain View Inn en 1975 creció para convertirse en la mujer que continuó ese trabajo. La familia que me adoptó, la familia Reyes que me dio su nombre, fue parte de la red original. Cuando tomé su apellido al casarme contigo, estaba honrando tanto mi pasado como mi futuro». Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Los frecuentes viajes de Elena, sus misteriosos contactos en las comunidades de refugiados, su capacidad para navegar por sistemas burocráticos que obstaculizaban a otros trabajadores de ayuda, todo tenía sentido si ella había estado dirigiendo secretamente operaciones de rescate bajo la tapadera de un trabajo humanitario legítimo. «La familia Blake me ha estado cazando durante 20 años», explicaba la voz de Elena. «Saben que tengo pruebas de los crímenes de su abuelo y de sus operaciones de tráfico actuales, pero no conocen mi verdadera identidad. Para ellos, el gorrión sigue siendo el benefactor anónimo de la década de 1970, no una niña refugiada que sobrevivió para convertirse en su mayor amenaza». Martin pausó la grabación, necesitando un momento para procesar la magnitud de lo que Elena le había estado ocultando. Su matrimonio entero se había construido sobre una base de secreto, no de engaño, sino de protección. Ella lo había estado protegiendo a él y a sus hijos de la peligrosa realidad de su doble vida. Cuando reanudó la reproducción, la voz de Elena adquirió una urgencia que le oprimió el pecho. «La gente de Blake me encontró en Guatemala. Saben que tengo la evidencia para destruirlos. Y me han dejado claro que tú y los niños serán los siguientes si no desaparezco permanentemente. Así que estoy tomando una decisión, mi amor. Voy a dejar que piensen que han ganado». La grabación chisporroteó con estática por un momento antes de que la voz de Elena regresara, ahora ahogada por las lágrimas. «He organizado mi propia muerte, Martin. Un accidente automovilístico que parecerá aleatorio, pero convincente. Mi cuerpo nunca será encontrado porque no habrá un cuerpo que encontrar. He organizado todo para darte a ti y a los niños protección mientras continúo el trabajo desde las sombras». Martin sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor mientras la revelación final de Elena lo golpeaba. No había sido asesinada por la gente de Blake. Había fingido su propia muerte para proteger a su familia mientras continuaba sus operaciones de rescate bajo una nueva identidad. Durante 15 años, mientras él había estado lamentando su pérdida, ella había estado viva en algún lugar, salvando a los hijos de otras personas mientras sacrificaba la oportunidad de ver crecer a los suyos. «Sé que este es el regalo más cruel que podría darte»,
dijo la voz de Elena, como si pudiera predecir su agitación emocional a lo largo de los años. Saber que estoy viva, pero que no puedo volver a casa. Entender por qué tuve que elegir la misión sobre nuestra familia. Pero la gente de Blake los habría matado a todos para llegar a mí, y no podría vivir con esa sangre en mis manos. La grabación terminó con coordenadas, su ubicación en las montañas de Colorado, donde Elena dijo que dejaría las instrucciones finales para continuar su trabajo si algo sucedía que hiciera necesaria su desaparición permanente. Ella había estado planeando la posibilidad de que su muerte falsa no proporcionara suficiente protección, que Blake eventualmente descubriría la verdad y iría tras la familia que ella había muerto para salvar. Martin se sentó en la habitación de hotel vacía durante mucho tiempo después de que la grabación terminara, mirando el mensaje final de Elena, mientras lidiaba con emociones que no podía nombrar. Alivio de que ella aún pudiera estar viva, furia de que lo hubiera dejado lamentar durante 15 años, admiración por el alcance de su heroísmo oculto, terror ante la comprensión de que la amenaza de Blake era mucho más seria de lo que él había entendido. Pero debajo de todos esos sentimientos había algo más, una creciente certeza de que el sacrificio de Elena había estado conduciendo a este momento. Ella había escondido la evidencia por todo el Mountain View Inn, no solo para exponer los crímenes de Blake, sino para preparar a Martin y a sus hijos para que se hicieran cargo del trabajo que ella ya no podía hacer abiertamente. Cuando finalmente dejó el hotel y regresó a la pensión de la señora Chen, Martin llevaba consigo más que solo la grabación de Elena. Llevaba el peso de una decisión que definiría el resto de la vida de su familia. Podrían llevar la evidencia de Elena a las autoridades, exponer la operación de Blake y tratar de volver a alguna versión de la vida normal, o podrían seguir sus coordenadas a la ubicación de la montaña, donde ella había prometido dejar instrucciones para continuar la misión del gorrión. «¿Papá?», preguntó Sofía cuando vio su cara al entrar en la cocina de las Rachen. «Parece que has visto a un fantasma». «En cierto modo sí», dijo Martin, abrazando a sus hijos, «pero tal vez no el tipo de fantasma que pensábamos». Esa noche, mientras yacía despierto, planeando su próximo movimiento, Martin se dio cuenta de que el mayor engaño de Elena también había sido su mayor regalo. Les había dado no solo la verdad sobre los crímenes de Blake, sino la oportunidad de ser parte de algo más grande que su propio dolor. El trabajo del gorrión no había terminado. Simplemente estaba esperando que nuevas manos lo llevaran adelante. Las coordenadas que Elena había dejado apuntaban a un lugar a solo 20 millas del hotel, en lo alto de las montañas donde supuestamente había muerto. Mañana Martin llevaría a sus hijos allí y descubriría si el mensaje final de Elena contenía respuestas o solo más preguntas. Pero esta noche, por primera vez en 15 años, se durmió creyendo que su esposa aún podría estar viva en algún lugar del mundo, todavía luchando las batallas que habían definido su vida oculta, todavía esperando el día en que sería seguro para el gorrión regresar a casa. El archivo oculto del gorrión yacía debajo de la base del Mountain View Inn, accesible solo a través de una entrada oculta detrás de la sala de calderas del hotel que requería la secuencia específica de llaves de Elena para desbloquearse. Martin lo encontró usando las coordenadas de su grabación, pero lo que descubrió allí superó incluso sus expectativas más salvajes sobre el alcance de sus operaciones secretas. El archivo era una habitación con temperatura controlada tallada directamente en el lecho rocoso de la montaña, revestida con archivadores y cajas de almacenamiento que contenían décadas de evidencia meticulosamente organizada. Fotografías de niños rescatados, testimonios de sobrevivientes adultos, registros financieros que mostraban el flujo de dinero a través de la red corrupta de Blake y, lo más perjudicial de todo, grabaciones de audio de conversaciones entre miembros de la familia Blake planeando asesinatos y encubrimientos que abarcaban 40 años. «Dios mío», susurró la señora Chen mientras exploraban el archivo juntos, sus manos temblando mientras sostenía fotografías de ella misma cuando era niña junto a docenas de otros refugiados rescatados. Elena lo documentó todo. Cada niño, cada rescate, cada crimen. Sofía y Carlos se movieron por el archivo con los ojos muy abiertos, entendiendo que estaban parados en el centro neurálgico de una guerra secreta que se había librado en su casa mientras dormían arriba. Los niños que habían tallado sus nombres en la habitación de la torre del hotel estaban todos representados aquí. Sus historias preservadas en los cuidadosos archivos de Elena
junto con la evidencia de los funcionarios que los habían traicionado y los héroes que los habían salvado. Pero el archivo también contenía algo que hizo que la sangre de Martin se helara. Archivos recientes que mostraban que la operación de Blake seguía activa, todavía traficando niños a través de sus proyectos de desarrollo y todavía asesinando a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. La muerte falsa de Elena había protegido a su familia durante 15 años, pero no había detenido los crímenes a los que ella había dedicado su vida a exponer. «Mira esto», dijo Sofía, sacando una gruesa carpeta de uno de los archivadores. «Estos son del año pasado. Blake Development Corporation, instalación de refugiados en Arizona. Capacidad oficial, 200 niños. Población real, 47 niños. Papá, esto sigue sucediendo». Martin estudió los documentos recientes con creciente horror y determinación. Elena no solo les había dejado evidencia de crímenes históricos, había documentado una conspiración en curso que actualmente estaba destruyendo familias y esclavizando a niños. El archivo no era solo un memorial al heroísmo pasado, era un llamado a la acción para la justicia futura. El descubrimiento más impactante se produjo cuando Martin encontró los archivos personales de Elena, incluidos perfiles psicológicos detallados que había compilado sobre Blake y sus asociados. Ella no solo había estado luchando contra ellos, los había estado estudiando, aprendiendo sus métodos, anticipando sus movimientos con años de anticipación. Blake sabe sobre el archivo, se dio cuenta Martin mientras leía las notas estratégicas de Elena. Por eso está tan desesperado por demoler el hotel. No solo quiere destruir la evidencia de los crímenes de su abuelo, sabe que Elena usó este lugar como su sede para investigar sus operaciones actuales. La señora Chen asintió con gravedad, lo que significa que no tenemos mucho tiempo. Si Blake sospecha que encontraste el archivo, intensificará a la violencia directa en lugar de arriesgarse a la exposición, como si fueran convocados por su conversación. El sonido de maquinaria pesada los alcanzó. A través del sistema de ventilación del archivo, Martin subió al nivel del suelo y se asomó a través de las ventanas del vestíbulo del hotel para ver al equipo de demolición de Blake, instalando el equipo en el área de estacionamiento. Enormes excavadoras y retroexcavadoras capaces de reducir todo el edificio a escombros en cuestión de horas. «No está esperando el permiso legal», dijo Martin, regresando al archivo donde su familia fotografiaba frenéticamente la evidencia más crucial. «Simplemente va a destruir todo y lidiar con las consecuencias legales más tarde». La carrera contra el tiempo se intensificó cuando Sofía descubrió los protocolos de emergencia de Elena escondidos en un sobresellado con la etiqueta «Opción final». El documento describía un plan para hacer llegar la evidencia del archivo a múltiples organizaciones de noticias, agencias de aplicación de la ley y grupos internacionales de derechos humanos simultáneamente, asegurando que Blake no pudiera suprimir la información a través de sus conexiones políticas. Pero ejecutar el plan de Elena requería acceso a su red oculta de aliados, periodistas, activistas y funcionarios del gobierno que habían estado apoyando en secreto las operaciones del Gorrión durante décadas. La información de contacto estaba encriptada usando un código que solo alguien íntimamente familiarizado con los métodos de Elena podía descifrar. «Puedo descifrar esto», dijo Sofía, estudiando los contactos encriptados con la misma intensidad analítica que había aplicado a las páginas del diario codificado de Elena. «Mamá me enseñó patrones cuando era pequeña. Pensé que solo estábamos jugando a juegos de palabras, pero en realidad me estaba entrenando para entender sus métodos de seguridad». Mientras Sofía trabajaba para descifrar la red de contactos de Elena, Carlos hizo un descubrimiento que resultaría crucial en la próxima confrontación. Escondido detrás de una pared falsa en el archivo, encontró el arsenal personal de Elena. No eran armas para la violencia, sino herramientas para la supervivencia y la preservación de pruebas. Cámaras con almacenamiento encriptado, dispositivos de comunicación con conexiones imposibles de rastrear y, Marnie, lo más importante, una copia de seguridad completa del contenido del archivo almacenada en discos portátiles. «Tu mamá estaba planeando esta situación exacta», dijo la señora Chen, ayudando a Martin a organizar los discos de respaldo. Sabía que eventualmente Blake encontraría el archivo y se aseguró de que su trabajo pudiera sobrevivir, incluso si el edificio no lo hacía. El sonido de vehículos que se acercaban interrumpió sus preparativos.
A través de las ventanas del hotel, Martin pudo ver a Blake llegando con un pequeño ejército de contratistas de seguridad privados, sus vehículos formando un perímetro alrededor del edificio, mientras el equipo de demolición continuaba instalando el equipo. «Estamos atrapados», dijo Sofía, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. «Van a demoler el edificio con nosotros adentro. Luego dirán que fue un accidente». Pero Martin recordó el sistema de pasajes secretos del hotel que Carlos había mapeado tan a fondo durante sus primeras semanas allí. La red de pasillos ocultos y salidas disimuladas que una vez había permitido al gorrión mover a los niños de forma segura a través del edificio, ahora podría proporcionar rutas de escape para la evidencia de Elena y su familia. «No atrapados», dijo Martin, recogiendo los discos portátiles y los códigos de contacto de Elena. «Escondidos. Este edificio fue diseñado para este tipo de situación. Usando los mapas dibujados a mano de Carlos, comenzaron a mover la evidencia más crucial a través de los pasajes ocultos del hotel hacia los puntos de salida que se abrían al bosque circundante. La ironía no se le escapó a Martin. Estaban usando las mismas rutas de escape que habían salvado la vida de Elena cuando era niña para preservar la evidencia que expondría a sus asesinos. Pero mientras se preparaban para evacuar el archivo, Martin tomó una decisión que incluso lo sorprendió a sí mismo. En lugar de simplemente escapar con la evidencia, iba a resistir. Blake había pasado 40 años creyendo que podía silenciar a cualquiera que amenazara su operación, pero nunca se había enfrentado a una familia que no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. «Sura Chen, ¿puede llevar a los niños y la evidencia a un lugar seguro?», preguntó Martin, su voz con una determinación que le recordó a Sofía a su madre. «Tengo algo que necesito terminar aquí». «Papá, no», protestó Sofía, «nos quedamos juntos. Eso es lo que hacen las familias. Tu mamá murió para protegerlos», dijo Martin suavemente. «No cometeré el mismo error que ella. No elegiré la misión sobre mi familia». Pero Carlos, con la sabiduría que a veces viene de la boca de los niños, tenía una perspectiva diferente. «Mamá no eligió la misión sobre la familia, papá. Ella eligió hacer que el mundo entero fuera más seguro para familias como la nuestra. Eso es lo que nosotros también estamos haciendo». Mientras los hombres de Blake comenzaban a registrar los pisos principales del hotel, acercándose a descubrir la entrada del archivo, Martin se dio cuenta de que su hijo de 8 años había entendido algo que él había pasado por alto. Elena no había abandonado a su familia. Ella había estado luchando para crear un mundo donde ninguna familia tendría que enfrentar las decisiones que ella se vio obligada a tomar. La evidencia era más que solo la prueba de los crímenes de Blake. Era el legado de Elena, su regalo a cada niño que pudiera ser salvado por la verdad que él había muerto para proteger. Y ahora era responsabilidad de Martin asegurarse de que ese regalo llegara a las personas que pudieran actuar en consecuencia. La batalla por el Mountain View Inn estaba a punto de comenzar, y esta vez la familia del gorrión la libraría junta. El plano original del hotel había sido la obra maestra de planificación estratégica de Elena, mostrando no solo los pasajes ocultos del edificio, sino también las posiciones defensivas y las rutas de escape que habían sido diseñadas específicamente para este tipo de asedio. Martin lo encontró en el kit de emergencia del archivo, anotado con la caligrafía de Elena con notas tácticas que revelaban cuán a fondo se había preparado para el eventual asalto de Blake a su fortaleza. Las fuerzas de Blake se movieron con precisión militar, pero estaban buscando un edificio que realmente no entendían. Mientras sus hombres barrían los pisos principales en busca de evidencia y sobrevivientes, la familia de Martin usó el plano de Elena para estar un paso por delante, moviéndose a través de pasajes ocultos que no aparecían en ningún dibujo arquitectónico oficial. «Papá, están en el vestíbulo», susurró Sofía desde su posición en un puesto de observación oculto que Elena había construido en la escalera principal del hotel. 8 hombres, todos armados. No solo están aquí para demoler el edificio, están aquí para asegurarse de que nadie salga vivo. Martin sintió una fría furia en el pecho mientras veía a los mercenarios de Blake destruir las características históricas del hotel, destrozando muebles y arrancando accesorios con la brutalidad casual de los hombres a quienes se les pagaba para eliminar problemas en lugar de resolverlos. Esto ya no se trataba solo de encubrir pruebas,
Se trataba de enviar un mensaje a cualquier otra persona que pudiera amenazar la operación de Blake. Pero Elena había anticipado este escenario en su planificación estratégica. Escondidas por todo el hotel, había cámaras de vigilancia con transmisiones encriptadas que grababan todo lo que hacían los hombres de Blake y lo transmitían a servidores seguros que preservarían la evidencia incluso si el edificio era destruido. Blake pensó que estaba borrando sus crímenes, pero en realidad estaba documentando nuevos. «Carlos, ¿puedes llegar al equipo de comunicación en la habitación de la torre?», preguntó Martin, consultando las notas tácticas de Elena. «Necesitamos activar el protocolo de emergencia de transmisión». Su hijo de 8 años asintió con gravedad, entendiendo que se le estaba pidiendo que llevara a cabo una misión peligrosa a través de las áreas más expuestas del hotel. Pero Carlos había pasado semanas explorando cada centímetro del edificio y conocía pasajes que ni siquiera el plano de Elena mostraba, rutas del tamaño de un niño que los buscadores adultos nunca descubrirían. Mientras Carlos desaparecía en las paredes como un fantasma, Martin y Sofía trabajaron para implementar la estrategia defensiva de Elena. Los pasajes ocultos del hotel no eran solo para escapar. Estaban diseñados para permitir que los defensores se movieran libremente mientras obligaban a los atacantes a seguir patrones predecibles. Elena había convertido el Mountain View Inn en una fortaleza disfrazada de ruina. «Movimiento en el segundo piso», informó Sofía desde su puesto de observación. 3 hombres se dirigen a la habitación 312. Saben que algo importante está escondido allí. Martin no se sorprendió. La habitación 312 había sido el centro operativo de Elena, el lugar donde había coordinado los rescates y almacenado sus archivos más sensibles. A pesar de que habían trasladado la evidencia crucial al archivo, la gente de Blake esperaría encontrar algo significativo en la habitación donde el gorrión una vez había planeado operaciones. Usando las rutas marcadas en los planos, Martin se colocó en el pasaje oculto detrás de la habitación 312, donde Elena había instalado equipo de emergencia para exactamente esta situación. Cuando los hombres de Blake entraran en la habitación, la encontrarían aparentemente vacía, pero también activarían sensores que grabarían su conversación y la transmitirían a las agencias de aplicación de la ley en 3 estados. «Sabemos que estás aquí, Reyes», gritó uno de los hombres de Blake mientras registraban la habitación. «El señor Blake está preparado para ser generoso. Entrega la evidencia y tus hijos podrán salir de esto». Martin se mantuvo en silencio, sabiendo que interactuar con la gente de Blake solo revelaría su posición, pero estaba grabando cada palabra, construyendo un caso por cargos de secuestro y terrorismo que pondrían a Blake en la cárcel, incluso si la evidencia de tráfico de alguna manera desaparecía. Los buscadores se volvieron más agresivos cuando su barrido inicial no arrojó nada, usando mazos para romper paredes y levantar las tablas del piso en su desesperación por encontrar los materiales ocultos de Elena. Pero Elena había sido minuciosa en sus métodos de ocultamiento. Los secretos de la habitación estaban protegidos por paredes falsas y escondites señuelo que tardarían horas en ser registrados adecuadamente. «Señor, no encontramos nada», informó uno de los hombres en su radio. «Si hay evidencia aquí, está escondida mejor de lo que pensábamos». La voz de Blake chisporroteó de vuelta a través de la radio, distorsionada por la rabia y la frustración. «Entonces desgarren todo el lugar. No me importa si tienen que derribarlo ladrillo por ladrillo. Encuentren lo que Elena escondió o asegúrense de que se vaya al infierno con el edificio». Martin sintió una sombría satisfacción al grabar la confesión directa de Blake de destruir evidencia y amenazar a su familia. El sistema de vigilancia oculto de Elena estaba capturando todo, creando un caso férreo contra Blake que sobreviviría incluso si ellos no lo hacían. Pero la satisfacción se convirtió en alarma cuando la voz de Carlos llegó a través del auricular de Martin, tensa por el miedo. «Papá, encontraron la entrada a la habitación de la torre. Están subiendo las escaleras. Y no puedo llegar al equipo de comunicación sin que me vean». El equipo de comunicación era crucial para el protocolo de emergencia de Elena. Sin él, no podían enviar la evidencia a su red de aliados ni alertar a las fuerzas del orden sobre el asalto de Blake al hotel. Martin miró el plano, calculando distancias y tiempos. Luego tomó una decisión que lo habría aterrorizado hace una semana, pero que ahora se sentía como un instinto natural. «Sofía, toma mi posición», dijo entregándole el equipo de grabación.
Voy a crear una distracción. Papá, eso es demasiado peligroso, protestó Sofía. Pero Martin ya se estaba moviendo a través de los pasajes hacia la escalera principal del hotel. Las notas tácticas de Elena habían incluido instrucciones detalladas para la guerra psicológica, formas de usar la reputación y la atmósfera del hotel para inquietar a los atacantes que no estaban familiarizados con la verdadera historia del edificio. Los hombres de Blake sabían que estaban buscando evidencia, pero no sabían que estaban caminando a través de un edificio donde los héroes una vez habían salvado a los niños de personas exactamente como ellos. Martin comenzó a implementar los protocolos de distracción de Elena, usando el sistema de sonido del hotel para reproducir grabaciones de voces de niños, no amenazantes, solo los ecos de risas y conversaciones de los años de funcionamiento del edificio. Para los hombres que estaban acostumbrados a intimidar a los oponentes a través de la violencia, los sonidos de niños invisibles serían profundamente inquietantes. El efecto psicológico fue inmediato. A través de las cámaras de vigilancia, Martin vio a los hombres de Blake ponerse nerviosos y asustadizos, comenzando a ver movimiento en las sombras y a escuchar pasos donde no existían. El hotel mismo se estaba convirtiendo en su enemigo, devolviendo su violencia contra ellos. ¿Qué es este lugar?, murmuró uno de los buscadores en su radio, girando a sonidos que solo él podía escuchar. Es un edificio. La voz de Blake respondió bruscamente. Deja que te afecte y encuentra esa evidencia. Pero Martin también pudo escuchar la tensión en la voz de Blake. El hombre que había pasado 40 años creyendo que podía controlar cualquier situación con dinero y violencia estaba descubriendo que algunas batallas no se podían ganar con la fuerza bruta. Elena había preparado defensas que iban más allá de las barreras físicas. Ella había convertido la historia del hotel en un arma contra aquellos que la destruirían. La distracción funcionó exactamente como Elena había planeado. Mientras los hombres de Blake buscaban la fuente de las voces de los niños, Carlos pudo llegar al equipo de comunicación y activar la transmisión de emergencia que enviaría la evidencia de Elena a periodistas y fuerzas del orden en todo el país. Mensaje enviado, papá, informó Carlos a través del auricular. Los amigos de mamá van a recibir todo. Martin sintió una oleada de feroz orgullo por el coraje de su hijo, seguida inmediatamente por la comprensión de que acababan de cruzar una línea de la que no había retirada. El encubrimiento de 40 años de Blake estaba a punto de ser expuesto al mundo, y él haría cualquier cosa para evitar que eso sucediera. La confrontación final estaba a punto de comenzar. El anillo de bodas de Elena brillaba en la mano temblorosa de Blake, y mientras estaba en el vestíbulo del hotel, la simple banda de oro atrapando la dura luz de las linternas de sus hombres, Martin lo vio desde su posición oculta en lo alto de la gran escalera y sintió que su mundo se movía. Blake no solo había estado encubriendo los crímenes de su familia, había estado directamente involucrado en el asesinato de Elena. «Sé que estás mirando, Reyes», gritó Blake, su voz resonando en el dañado vestíbulo. «Tu esposa llevaba esto cuando sacamos su cuerpo de ese barranco en Guatemala. Pensó que era tan inteligente, fingiendo su propia muerte. Pero la estuvimos rastreando todo el tiempo». Las manos de Martin se cerraron en puños mientras Blake continuaba su confesión, aparentemente confiado en que ninguno de ellos sobreviviría para testificar sobre lo que habían escuchado. La desesperación del hombre había despojado su cuidadosa fachada, revelando al monstruo que había debajo. Elena pensó que podía protegerlos desapareciendo, dijo Blake, dándole la vuelta al anillo en su palma. Pero la familia es una palanca, señor Reyes, siempre lo ha sido. Salió de su escondite cuando la amenazamos con lastimarlos a usted y a los niños, y ahí fue cuando la atrapamos. El equipo de grabación que Sofía estaba operando capturó cada palabra, pero Martin apenas se dio cuenta. Elena no solo había fingido su muerte, realmente había muerto, asesinada por la gente de Blake cuando usaron a su familia como cebo para atraerla a la luz. 15 años de esperanza de que aún pudiera estar viva en algún lugar se derrumbaron en un dolor fresco y una rabia blanca. «Papá», susurró la voz de Sofía a través de su auricular. «Puedo ver a 3 hombres más subiendo las escaleras traseras. Están tratando de rodearnos». Martin se obligó a concentrarse en las tácticas en lugar de la emoción. Las notas estratégicas de Elena habían preparado este escenario exacto. Las fuerzas de Blake intentando acorralarlos en los pisos superiores del hotel, mientras el equipo de demolición
esperaba afuera para destruir cualquier evidencia que sobreviviera a la confrontación. Pero Elena también se había preparado para la guerra psicológica. La confesión de Blake sobre la muerte de Elena estaba siendo transmitida en vivo a las agencias de aplicación de la ley en varios estados gracias a la activación exitosa de Carlos del sistema de comunicación de emergencia. Incluso si los hombres de Blake mataban a toda la familia, sus crímenes seguirían siendo expuestos. Señor Blake, llamó Martin desde la escalera, finalmente revelando su posición. Está confesando un asesinato en un canal abierto que está siendo monitoreado por el FBI. Incluso si nos mata, está acabado. El rostro de Blake se retorció de furia al darse cuenta de que había sido superado. Entonces no tengo nada que perder, ¿verdad? El tiroteo comenzó de inmediato. Los hombres de Blake abrieron fuego contra la posición de Martin mientras otros comenzaban un asalto sistemático a cada posible escondite en el hotel. Pero las preparaciones defensivas de Elena se extendieron más allá de los pasajes ocultos. Ella había reforzado puntos estructurales clave y creado posiciones protegidas que podían resistir un ataque sostenido. Martin agarró a Sofía y la llevó a la sala de seguridad blindada que Elena había construido detrás de la oficina principal del hotel, donde podían monitorear las cámaras de vigilancia del edificio y coordinar con Carlos, que todavía estaba escondido en la habitación de la torre. Están registrando habitación por habitación, informó Sofía, mirando las imágenes de las cámaras con una compostura notable para una niña de 12 años bajo fuego. Pero no saben sobre la entrada del subsótano al archivo. Martin estudió el plano de Elena una vez más, buscando opciones que se le hubieran escapado. El diseño del hotel era más sofisticado de lo que se había dado cuenta. Elena no solo había escondido evidencia aquí, había creado una fortaleza capaz de resistir exactamente este tipo de asalto. Carlos, ¿puedes llegar al panel eléctrico principal?, preguntó Martin a través del auricular. Elena marcó algo llamado Protocolo de Emergencia 7 en el plano. Lo veo, papá. Hay un gran interruptor rojo marcado PE7. ¿Debo accionarlo? Martin revisó las notas tácticas de Elena. El protocolo de emergencia 7 activaba los sistemas de seguridad ocultos del hotel, persianas de acero sobre las ventanas, barreras reforzadas en los pasillos y, lo más importante, un enlace de comunicación directo con las fuerzas del orden federales que traerían ayuda en cuestión de minutos. Hazlo, hijo. El hotel se transformó a su alrededor a medida que los sistemas ocultos de Elena se activaban. Las persianas de acero se cerraron de golpe sobre las ventanas, convirtiendo el edificio en una fortaleza de la que los hombres de Blake no podían escapar, al igual que la familia Reyes. Las cámaras ocultas con capacidad de visión nocturna le dieron a Martin una vista completa de las posiciones de sus atacantes, mientras los sistemas automatizados comenzaban a transmitir sus ubicaciones a las fuerzas del orden entrantes. ¿Qué diablos? La voz de Blake se interrumpió al darse cuenta de que su asalto se había convertido en una trampa. Elena había anticipado que eventualmente alguien intentaría destruir el hotel con violencia, y se había preparado en consecuencia. Pero Blake no había terminado. A través de las cámaras de vigilancia, Martin lo vio sacar un dispositivo que parecía un detonador militar. Si no podía suprimir la evidencia de Elena a través de la violencia, destruiría todo el edificio con explosivos, llevándose a todos los que estaban dentro con él. Cargas explosivas en la base. Se dio cuenta Martin, revisando las notas de Elena en busca de cualquier contramedida que pudiera haber preparado. Blake vino listo para arrasar todo el lugar. El rostro de Sofía palideció al entender las implicaciones. Papá, incluso si la policía viene, no llegarán antes de que él active las bombas. Martin encontró la respuesta de Elena a este escenario en sus notas tácticas. Un protocolo final que preservaría la evidencia del archivo incluso si el hotel era destruido, pero activarlo requeriría que alguien transfiriera manualmente los datos de los servidores del archivo al sistema de transmisión de respaldo de Elena, un proceso que tardaría varios minutos en la parte más peligrosa del edificio. Tengo que ir al archivo, dijo Martin, recogiendo los discos portátiles y los códigos de contacto de Elena. Sofía, quédate aquí y guíame a través de las cámaras de vigilancia. Carlos, sigue monitoreando la frecuencia de la policía. Necesitamos saber cuándo llega la ayuda.
El viaje a través de los pasajes ocultos del hotel hasta el archivo se sintió como descender a una zona de guerra. Los hombres de Blake estaban destruyendo sistemáticamente cada habitación, buscando evidencia que nunca encontrarían, mientras Blake mismo se preparaba para eliminar todo el edificio. Pero los sistemas defensivos de Elena estaban resistiendo, dándole a Martin el tiempo que necesitaba para llegar a su fortaleza oculta. Los servidores del archivo ya estaban transfiriendo la evidencia de Elena a lugares seguros en todo el país, pero el proceso no era lo suficientemente rápido. El detonador de Blake activaría los explosivos antes de que la transmisión se completara, destruyendo 40 años de documentación sobre los crímenes de su familia. Martin comenzó la anulación manual que Elena había construido en sus sistemas, sus manos volando sobre teclados e interruptores mientras las explosiones resonaban en el edificio sobre él. Blake había comenzado a activar cargas más pequeñas, probando sus explosivos mientras sus hombres continuaban su búsqueda inútil de evidencia que ya estaba fuera de su alcance. «Papá, la policía está subiendo la carretera de la montaña», informó Carlos a través del auricular. Pero Blake los ve también. Se está moviendo hacia el detonador principal. Martin terminó la transferencia manual justo cuando los primeros agentes federales llegaban al perímetro del hotel. La evidencia de Elena ahora estaba almacenada de forma segura en múltiples ubicaciones, pero Blake todavía tenía el poder de destruir el edificio y a todos los que estaban dentro. A través de las cámaras de vigilancia, Martin vio a Blake hacer su última jugada desesperada. De pie en el vestíbulo donde la familia de Martin había dormido por primera vez hace 3 semanas, el hombre que había pasado 40 años encubriendo sus crímenes levantó el detonador con el anillo de bodas de Elena todavía agarrado en su otra mano. «Si no puedo tener la verdad enterrada», gritó Blake, «entonces la enterraré bajo los escombros». Pero Elena se había preparado para este momento también. Mientras Blake presionaba el detonador, su sistema defensivo final se activó. Protocolos de emergencia que redirigieron a las cargas explosivas lejos del archivo y hacia secciones vacías del edificio, creando colapsos controlados que atraparían a los hombres de Blake, pero preservarían la evidencia y la familia que ella había muerto para proteger. El hotel se sacudió mientras las explosiones sacudían sus cimientos, pero la ingeniería de Elena resistió. El archivo permaneció intacto. Los sistemas de vigilancia continuaron transmitiendo, y la familia Reyes sobrevivió para ver la justicia finalmente servida. Cuando el polvo se asentó y los agentes federales inundaron el edificio, encontraron a Harrison Blake inconsciente en los escombros que él mismo había creado. El anillo de bodas de Elena todavía apretado en su puño, la última pieza de evidencia que lo conectaría con 15 años de encubrimientos y un asesinato que había atormentado los sueños de una familia. El sacrificio de Elena finalmente había sido vengado. El registro de huéspedes restaurado del hotel brillaba bajo las cálidas luces del vestíbulo reabierto del Mountain View Inn, su encuadernación de cuero prístina y sus páginas llenas de firmas de visitantes que venían no como turistas, sino como peregrinos. 6 meses después de la condena de Harrison Blake y la exposición de la conspiración de 40 años de su familia, el hotel se había transformado de una ruina desmoronada en un memorial viviente que honraba tanto a los niños que habían sido salvados como a los héroes que los habían salvado. Martin pasó el dedo por las entradas más recientes del registro de huéspedes, leyendo nombres y mensajes que contaban historias de curación y esperanza. María Santos, ahora de 73 años, había viajado desde California para ver la habitación donde se había escondido como una refugiada de 7 años en 1967. James Chen había traído a sus nietos para mostrarles dónde su tía abuela Elena había encontrado seguridad por primera vez en Estados Unidos. Anna Kowalski había dejado un simple mensaje: «Gracias por preservar nuestra historia». «Papá, el equipo del documental está aquí», llamó Sofía desde la recepción del hotel, donde estaba ayudando a la señora Chen a coordinar a los visitantes del día. A los 13 años, Sofía había crecido en su papel como la historiadora más joven del hotel, capaz de contar las historias de la investigación de Elena y el legado del gorrión con la misma precisión que una vez aplicó a la decodificación de los diarios de su madre. El documental sobre la vida de Elena y la exposición de la red de tráfico de Blake se había emitido el mes anterior, atrayendo la atención internacional al Mountain View Inn
y las operaciones de rescate que había albergado. Pero lo más importante, había inspirado a una nueva generación de activistas e investigadores a continuar el trabajo que Elena había muerto para promover. Martin caminó por las habitaciones restauradas del hotel, cada una ahora dedicada a contar una parte de la historia que había estado enterrada durante tanto tiempo. La habitación 312, donde había encontrado por primera vez el diario de Elena, se había convertido en un centro de investigación donde periodistas y funcionarios de la ley podían acceder al archivo completo de Elena. La habitación de la torre, donde los niños una vez habían tallado sus nombres en las vigas de madera, ahora servía como un memorial donde los sobrevivientes podían agregar sus propias historias al registro histórico. Los pasajes ocultos del hotel permanecieron intactos, pero ya no eran secretos. Las visitas guiadas mostraban a los visitantes cómo había operado la red del Gorrión, cómo se había movido a los niños de forma segura a través del edificio, y cómo Elena había usado las mismas rutas para coordinar las operaciones de rescate modernas. Los pasajes que una vez habían escondido a los refugiados ahora educaban al público sobre la lucha en curso contra el tráfico de personas. Señor Reyes. Una joven se le acercó en el vestíbulo con una carpeta de manila gruesa con documentos. Soy Sara Martínez, de la Coalición de Defensa de los Niños. Recibimos su solicitud para expandir el programa conmemorativo. Martin asintió, aceptando la carpeta con manos que ya no estaban callosas por el trabajo de construcción, sino firmes con propósito. La indemnización del seguro por el ataque de Blake al hotel, combinada con las subvenciones federales para la preservación histórica, había proporcionado suficiente financiación para restaurar el edificio y establecer la fundación conmemorativa. Pero el verdadero sueño de Martin era más grande: convertir el Mountain View Inn en una operación de rescate activa que pudiera continuar el trabajo de Elena. La Junta de Revisión aprobó su propuesta, dijo Sara con una sonrisa. Felicitaciones. El Mountain View Center for Family Reunification recibirá financiación federal completa para comenzar las operaciones el próximo mes. Carlos, ahora de 9 años y de alguna manera más serio y más alegre que antes de su calvario, levantó la vista de la computadora donde estaba catalogando nuevas adiciones al archivo de Elena. ¿Eso significa que podemos ayudar a encontrar niños desaparecidos, como lo hizo mamá? Significa que podemos ayudar a las familias a permanecer juntas, dijo Martín, arrodillándose al nivel de su hijo. Y cuando no pueden permanecer juntas, les ayudamos a encontrarse de nuevo. El centro serviría múltiples funciones. Un recurso para las familias que buscan a sus parientes desaparecidos, una casa de seguridad para los niños que necesitan protección temporal y una instalación de capacitación para las fuerzas del orden y los trabajadores sociales que se ocupan de los casos de tráfico. La señora Chen salió de la cocina restaurada del hotel, llevando una bandeja de té y el tipo de galletas que se habían vuelto legendarias entre el personal y los visitantes del centro. A los 85 años, había encontrado un nuevo propósito como la historiadora principal del memorial, trabajando con Sofía para garantizar que la historia de cada niño rescatado fuera preservada y honrada adecuadamente. La reunión de sobrevivientes es la próxima semana, dijo la señora Chen, acomodándose en una de las cómodas sillas del vestíbulo. Tenemos confirmaciones de 43 personas que fueron acogidas por el Gorrión entre 1943 y 1975. Algunos traen a sus hijos y nietos. Martin sintió una familiar opresión en el pecho al pensar en la reunión. Elena debería haber estado allí para ver las caras de los adultos que una vez habían sido los niños asustados que ella salvó. Pero en cierto modo ella estaría presente en las historias que se compartirían, en el edificio que había albergado a tantos y en el trabajo que continuaría debido a su sacrificio. «Papá», dijo Sofía, acercándose con una carta que había llegado en el correo de esa mañana. «Esto está dirigido al Gorrión. ¿Debo agregarlo a la colección conmemorativa?» Martin tomó la carta, notando la caligrafía infantil y la dirección de remitente de un centro de reasentamiento de refugiados en Texas. Dentro había un dibujo de un pájaro en vuelo y un simple mensaje: «Gracias por salvar a mi hermana. Me contó sobre el hotel donde la gente ayuda a los niños. Algún día quiero ayudar a los niños también». Estas cartas llegaban semanalmente, ahora, enviadas por niños que habían oído hablar del trabajo de Elena y querían agregar sus voces al creciente movimiento. El legado del Gorrión estaba inspirando a una nueva generación de protectores,
Personas que entendían que salvar a un niño podía cambiar el mundo entero. A medida que el sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas restauradas del vestíbulo, Martin se sentó en el registro de huéspedes y escribió su propia entrada para el día. Hace 6 meses, había sido un padre desesperado que se enfrentaba al desalojo, comprando un hotel condenado por 50 centavos porque no tenía otro lugar a donde ir. Hoy era el director de una fundación conmemorativa y un centro de rescate que honraba la memoria de su esposa mientras continuaba su misión. Martin Reyes, director, escribió en el registro de huéspedes: todavía aprendiendo de Elena, todavía luchando por las familias, todavía creyendo en el poder de la gente común para hacer cosas extraordinarias. Sofía y Carlos se unieron a él en el registro, agregando sus propias firmas debajo de la suya. Habían perdido a su madre 2 veces, una por las mentiras de Blake y otra por la verdad sobre su sacrificio. Pero habían encontrado algo aún más precioso a cambio. Habían encontrado su propósito, su comunidad y su lugar en una historia que era mucho más grande que su propio dolor. Afuera del hotel, las montañas de Colorado se extendían hacia el horizonte donde Elena había desaparecido hace 15 años. Pero ella ya no estaba perdida. Vivía en cada niño que encontraba seguridad, en cada familia que se reunía y en cada persona que elegía luchar por aquellos que no podían luchar por sí mismos. El Mountain View Inn finalmente se había convertido en lo que Elena siempre imaginó. No solo un memorial al heroísmo pasado, sino un faro de esperanza para las generaciones futuras. El trabajo del Gorrión continuaría, llevado adelante por nuevas manos, pero guiado por los mismos principios que habían salvado cientos de vidas a lo largo de 4 décadas. Martin cerró el registro de huéspedes y miró alrededor del bullicioso vestíbulo, donde los miembros del personal se preparaban para la sesión de orientación de la noche para los nuevos voluntarios. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos niños que necesitaban protección y nuevas familias que necesitaban esperanza. Pero esta noche, por primera vez desde la desaparición de Elena, Martin se sintió completo. Había encontrado su camino a casa, al lugar donde su historia realmente había comenzado y donde continuaría por generaciones. El hotel los había llamado por una razón. Una razón. Y esa razón finalmente se había vuelto clara. No solo estaban preservando el legado de Elena,